Hola a todas las personas que se conectan a este Meetup del mes de noviembre. Nos queda este Meetup y uno adicional que vamos a tener en diciembre, que todavía está en definición para saber si lo vamos a realizar de forma presencial o lo vamos a hacer híbrido. Va a ser con la primera persona que tuve como invitado cuando comencé la comunidad de Manizales TikTok hace 5 años. Él es Juan Herrera, el primer Google Developer Expert del país. Él estaba viviendo en Europa y ahora regresó nuevamente a Manizales y pues quiere seguir compartiendo todo su conocimiento y la experiencia que ha acumulado en todo este tiempo que ha estado viviendo allá. Entonces, por favor, estén pendientes de dónde va a ser y qué tema vamos a tratar. Antes de darle el paso a Yuri, les queremos compartir un par de datos sobre la comunidad, los eventos que se han realizado este año, algunas recomendaciones generales y pasaremos a la charla. Manizales TikTok es la comunidad más grande del eje cafetero. Tiene actualmente 3.244 miembros. Tratamos de hacer un meetup por mes de forma virtual y estamos intentando tener uno o dos meetup presenciales en Manizales. Seguiremos así, ese es el objetivo. Y para 2025 ya voy a comenzar a hacer planeación de temas que quizás sean interesantes para cada uno de ustedes. Si tienen alguno que quieran compartir o que quieran ver o expositores que quieran recomendar o si ustedes mismos consideran que están haciendo cosas que puedan compartir acá, contáctenme vía LinkedIn o vía Meetup y planeamos la sesión para uno de los meses que tengamos disponibilidad. No solamente existe Manizales TikTok en el eje cafetero, existe también Pereira TikToks que ya se volvió a reactivar. Ellos los eventos los tienen de forma presencial actualmente, pero en algunos de ellos hacen transmisión. Entonces, si también quieren unirse, vayan al link que hay acá de Pereira TikToks en la página de ellos, comunidad en Telegram. Ellos son un poco más activos en Telegram, comparten ofertas de trabajo, las próximas charlas y tienen una comunidad allá en Telegram de la cual pueden ser parte si así lo desean. Y también en Colombia Dev hay una parte de Meetups. Últimamente no ha estado tan actualizado, pero le da una base para poder determinar si existe algún Meetup cercano al cual ustedes puedan acceder de forma presencial. Actualmente tenemos una calificación de 4.8. Solicitamos por favor que después de la charla nos den su calificación y todos sus comentarios, ya sea por la plataforma o me comentan vía mensaje. ¿Qué se ha realizado este año en Manizales TikTok? En el primer cuatrimestre tocamos temas de Web3, inteligencia artificial, performance y un lenguaje de programación que se llama Elixir. En el segundo cuatrimestre nos movimos a temas de identidad 3.0, Dora y Space o Devex y Space. Hablamos de observabilidad como código con un expositor que también está acá, que es Carlos Salgado. Este es uno de los temas más vistos en el canal de YouTube este año. Y teníamos uno de OpenTelemetry que nos tocó reagendar. Entonces también estamos hablando con el expositor para ver si podemos tenerlo finalizando este mes o en diciembre. Y para este último cuatrimestre tuvimos uno presencial en la Universidad de Caldas con Wenia, hablando de todo el tema de Bitcoin y cómo ellos como producto están soportando nuevas monedas digitales dentro del país. Hablamos de Angular. Hoy vamos a tener la charla de Yuri, de DIR y pues la comparación con Ingeniería del Caos. Y en diciembre pues será el tema de Juan de sobre inteligencia artificial o algo que él está trabajando específicamente en un producto. Para todos y todas, en YouTube están todos los videos que mencioné, no solamente los de este año, sino los de años anteriores, por si quieren ir a recordar algún tema. Si tienen preguntas de alguno de ellos o quieren contactar a los expositores, allá se deja toda la información de los LinkedIn, se deja la información de los repositorios en los cuales se han trabajado y pues probablemente por ahí sea un poco más fácil contactarlos. Igual, si no les responden, también yo puedo hacer la gestión para tratar de resolver los cuestionamientos que queden. El canal de YouTube, acá también lo dejo un segundo para que lo lean. Y si no, van a YouTube, buscan Manizales TikTok y ahí tienen toda la información.
Recomendación, normalmente es la pregunta que siempre hacen. ¿Va a estar disponible en el canal de YouTube? Sí, la estamos grabando, entonces estará allá, yo creo que mañana en la tarde. Si tienen preguntas, vamos a dejar este slide, pero si alguien también quiere dejarlas en el Zoom, yo estaré revisando y se las estaremos compartiendo a Yuri en un rato. La charla de hoy es DIR o Ingeniería del Caos, ¿cuál elegir? Yuri ahí nos va a hacer un recorrido por ambas y pues todo el mundo tiene esa duda, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre DIR e Ingeniería del Caos? Entonces probablemente ya nos va a responder esta pregunta con toda la experiencia. Con Yuri ya hemos tenido un par de eventos, nos hemos visto también en eventos presenciales y siempre será un placer tenerla acá por todo su conocimiento. Personalmente creo que es una de las personas que más le aporta a SR en Colombia y quizás en la región. Siempre está mostrando temas de vanguardia y creo que desde mi perspectiva nos ayuda a todas las personas que estamos en operaciones, en SRE, a ver nuevas temáticas, a impulsarnos a explorar nuevas alternativas, a conocer nuevas cosas. Entonces, Yuri, un gusto tenerte acá como siempre. Dejo los links de ella acá, el de LinkedIn y la página en la que normalmente sube todas sus publicaciones y sus charlas. Entonces, Yuri, te paso la palabra. Voy a compartirte. Vale, John, pues muchas gracias por esa introducción tan generosa. Espero que después no me vayas a pedir algo, no mentiras. Pero muchísimas gracias por la introducción. No, siquiera pudiera decir eso. Mil gracias por el espacio. Gracias a las personas que se están uniendo a esta hora, que como mencionaba yo por ahí es sábado y es temprano y está haciendo frío, pero valoramos un montón que estén acá. Y pues sí, de nuevo muchísimas gracias a ti, a Carlos, que también está por acá en la llamada. Pues ahí, como tú mencionabas, adicional a un ejercicio profesional, pues tenemos una amistad por ahí desde hace un par de años y pues nada, entonces es siempre también un placer estar por acá. Listos, entonces voy a compartir pantalla y empezamos. Espero no aburrirlos, traje memes entonces y traje un Kahoot. Estaba diciendo a John, si la persona que se gana el Kahoot no está por allá en otro país, entonces le enviaremos un regalo que por ahora no les digo qué es. Yo hace poco me gané una plancha en un meetup, en un Kahoot, entonces, pero plancha no es, de pronto una agenda de cauchito sí, pero ahí miramos a ver qué les enviamos. Listos, entonces voy a ir por acá y espero que ahí ya se vea mi pantalla. Ahí ya la ven, Perfecto. se ve perfecto, listos. Bueno, bueno, ahí está diciendo que no tengo acceso para un video, pero no pasa nada. Bueno, entonces, pues este es el título de mi presentación. Es Ingeniería del Caos o DIRT, Disaster Recovery Testing. DIRT es el acrónimo de esta otra práctica o disciplina que descubrí yo después de haber descubierto Ingeniería del Caos y que me ha llevado ahora a estudiarla particularmente porque pues es una práctica que se lleva a cabo en la compañía para la que trabajo. Entonces, por eso como que ahora mi interés un poco más específico hacia este lado de este lado oscuro de la fuerza. Pero bueno, habiendo dicho eso, mi nombre es Yuri Niño Roa, soy ingeniera de modernización de aplicaciones en Google, trabajo para el equipo de servicios profesionales de Google, eso es el equipo de implementación o el equipo de delivery en Latinoamérica. Llevo 3 años en esa compañía y en esta compañía, en Google, estoy en Bogotá, Colombia, pero soy de un pueblo que se llama Garagoa, en Boyacá, un pueblo muy pequeñito que queda pues aquí a 4 horas más o menos en carro. Bueno, cuando uno se va en flota sí son casi 6 horas. Y ya, mi nombre de usuario con el que me encuentran en LinkedIn, bueno, ahora está el loguito de Twitter, pero no es el de Twitter, me quedó ahí desactualizado. En X es Yuri Nino. Y también tengo una cuenta en Instagram, pero les voy a compartir luego. Realmente las publicaciones que quedan de forma pública están en una cuenta que se llama Dibujarles, porque pues esta es un poquito más privada. Entonces, eso. Y bueno, traje, como les contaba, traje memes, entonces esta soy yo y esta es una conversación cotidiana con mi compañero de aventuras y me gustan mucho los memes, me gustan mucho los chistes, entonces en algunas diapositivas y también, y perdón dejarlo así de forma explícita, pero estaba corriendo esta mañana con algunas diapositivas porque pensé que la charla era de 1 hora, justo le estaba diciendo a John que estaba preocupado porque tenía poquitas diapositivas
y entonces rellené por ahí algunas con memes. Entonces, si se encuentran unos memes que nada que ver con el tema, es ahí como para que no nos durmamos pues en la presentación. Porque me gustan mucho los memes. Tengo carpeta, tengo un drive y todo, que es como mi reliquia ahí personal de memes y de chistes. Y habiendo dicho eso, para probar un formulario que tengo acá, pues les voy a preguntar en qué escala están hoy. Pero pues esta escala, como se dan cuenta, no tiene mayor significado. Espero que no se encuentren en este modo, en modo igual todo el tiempo. Esta es un poquito más seria, entonces me gustaría que les voy a compartir el link por acá en el chat para que nos cuenten ahí como para romper el hielo, como decía un profesor que yo tenía en la universidad, como para que no te duermas. Entonces, voy a dejarles por acá. Si no pueden acceder, si no, pues escanean el código y es solo para que nos dejen saber en qué modo de la escala de Barbie están. Y yo, pues ahora alguien me decía que no se habían bañado porque estaba haciendo frío, entonces estarán en modo 9, me imagino. Yo esperaría que ya estuvieran, yo particularmente estoy en modo 7, estoy súper conectada acá con la charla. También en modo 4, espero que hayan desayunado bien, entonces que ya hayan tomado onces por ahí. John, que es del club de las 5, entonces desde las 5 de la mañana ya entrenó, ya desayunó, ya todo, entonces ahí nos cuentan a ver en qué modo están. Y voy a ir mirando a ver si ya alguien respondió, para ver cómo va la... Bueno, ya tenemos 4 respuestas y la mayoría, voy a ir por acá. La mayoría están, bueno, tenemos aquí algo, una distribución igualitaria entre el modo 7 y el modo 9. Miremos a ver el modo 7. Ah, ok, bueno, súper. Hay un par ahí que están como yo ya súper conectados y el modo 9 sí. Hay también algunos, hay dos que no se han bañado. Bueno, más personas unidas en modo 7, maravilloso. Muchísimas gracias por participar. Hay alguien en modo 8. Vamos a ver en la escala de Barbie el modo 8. Ah, ok, se están arreglando mientras me escuchan. Bueno, espero que no les quede por ahí corrido el labial o algo así mientras se terminan de preparar o de alistar para sus actividades del sábado y del fin de semana. Bueno, pues muchas gracias por participar. Gracias por dejarnos saber en qué modo están. Era más un ejercicio de romper el hielo y tengo por ahí varias escalas adicionales y justo por eso un amigo del trabajo me pasó esta, me dijo ahí para tus charlas y tus presentaciones, entonces no sé si la conocen a ella, no es muy expresiva, sus emociones siempre se quedan muy al interior de ella, entonces pues bueno, usamos una escala un poco más. Pero pasando ahora sí a temas más serios, esta presentación está basada en estos dos libros, los dos libros de Ingeniería del Caos, y particularmente el tema de DIRT en el capítulo que hay de DIRT dentro del segundo libro de Ingeniería del Caos, que es el blanquito. Este fue el primero que se publicó en 2018, si no me equivoco, 2017 fue justo cuando conocí Ingeniería del Caos en mi trabajo. Y bueno, creo que esa historia la he contado mucho, pero pues la voy a volver a contar aquí como para irme gastando el tiempo de las 2 horas que me tienen preocupada. Pues para contarles así en modo rápido, tenía una historia de usuario en el banco para el que trabajaba. Había un microservicio que no toleraba sino 6 usuarios concurrentes y pues eso no hacía sentido, ¿no? Pues era la plataforma de un banco que estábamos migrando a una nueva implementación y me asignan a mí la tarea, y recién me han nombrado líder técnico del equipo de autenticación, me asignan la tarea de resolver ese problema. Lo resolvimos con una estrategia de resiliencia implementando el patrón Circuit Breaker, que es un patrón que permite que la infraestructura o que permite que la aplicación se recupere frente a una falla. Es uno de los tantos patrones que hay por ahí en la literatura. Y no tenía cómo probarlo, pero en medio de todo, de plantear el patrón y de implementarlo y de probarlo, pues yo que soy el puro drama, pues todos los días lloraba porque no podía resolver ese problema y llegaba a la casa llorando. Y entonces a quien le tocaba aguantarse el drama era a mi compañero de aventuras, que justo, no sé si para que me callara y no llorara más, fue en un ánimo, no mentiras, en serio, en un ánimo de querer ayudarme, me compartió este libro y me dijo, pues estoy leyendo este libro, te puede de pronto servir para lo que estás probando en el banco. Y así fue como llegué a este libro, al verdecito, y ahí descubrí una disciplina y una práctica que me gustó mucho también porque pues yo venía del lado de la academia,
pues todavía trabajaba en el grupo de investigación en la universidad, e ingeniería del caos tiene un componente y es el componente de la experimentación. Y a mí siempre me ha gustado como el ejercicio de plantear una hipótesis, sacar unos resultados, tomar nota de eso y luego escribir un paper y hacer como todo el ejercicio académico alrededor del tema que sea que esté trabajando. Entonces eso me gustó más y bueno, pues nada, ahí presenté una charla y eso sí fue ya más mi líder técnico en el banco, me preguntó si quería, pues me dijo que por qué no presentaba una charla en su momento en el ScaleConf, eso era antes de pandemia y entonces se hacía de forma presencial en Medellín. La envié, la aceptaron, a mí no me conocía nadie y por ejemplo de eso le doy gracias acá a John y por ahí a otro par de amigos porque golpeé muchas puertas en su momento para que me aceptaran en un meetup o en una conferencia y nadie me aceptaba porque no tenía un video o porque no había hecho nunca antes una presentación. Extrañamente en el ScaleConf me aceptaron y después de eso fue como una bola de nieve en la que pues empecé a dar y a dar charlas y a participar en meetups y pues a la fecha he hecho más de 100 y he viajado y comido gratis y dormido en hoteles que son muy caros, no mentiras, pero sí, sí ha sido como una bendición encontrarme esta práctica en la vida. Pues he podido con ella ir a San Francisco, a Ámsterdam, a Londres. Hace un par de años estuvimos en el QCon y bueno, pues, pero cuando yo no era nadie, personas pues como John, por ejemplo, me abrieron la puerta. Entonces, y bueno, no decir que no era nadie, no, en este ejercicio, ¿no? Porque pues uno siempre es alguien. Pero cuando las personas no me conocían tanto, y eso lo valoro un montón. Pero bueno, habiendo hecho al lado la novela y el chisme, porque a todos nos gusta el chisme, entonces vamos a pasar ahora sí a temas más serios y es el tema de ir a comparar las dos disciplinas. Como yo les contaba, entonces 2018 me encuentro yo con Ingeniería del Caos en este tema del banco, luego vino el tema de las charlas y hace 3 años cuando ingresé a Google, pues empecé como a revisar los temas de SRE. Yo pues para una fortuna mía no hago parte del equipo de SR Reliability Engineering en Google, pero sí el equipo para el que trabajo eventualmente hace consultoría o hace ejercicios de acompañamiento a los clientes en términos de Site Reliability Engineering. Entonces empecé a investigar como la parte de ingeniería del caos desde que es una práctica en SRE, empecé a buscar sobre el tema y me encontré que en Google no era ingeniería del caos, en Google era DIRT, era Disaster Recovery Testing, y que había todo un mundo de documentación interno alrededor del tema que no estaba, por ejemplo, publicado. Creo que solo hay 3 publicaciones, una es el capítulo de este libro blanco, y voy a intentar compartir acá pantalla otra vez. Voy a decirle que comparta pantalla completa para ver. Ahí ven el libro, ven un libro, un PDF. Sí, Yuri. Sí, bueno, súper, John. Muchísimas gracias por dejarme saber. Entonces, bueno, acá en donde encuentro yo documentación de DIR, aquí particularmente, esta es casi que la fuente más enriquecida que tenemos ahora en la literatura acerca de esta práctica. En Google no se hace ingeniería del caos y entonces también empiezo yo a preguntarme cuál es la diferencia entre una y otra, porque las encontraba muy iguales, y ya les voy a contar un poco mi historia para llegar a las conclusiones de esta diferenciación que estoy haciendo. Y eso es importante que lo dejemos acá claro. Es un disclaimer antes de que avancemos y es las diferencias que están puestas acá, son diferencias puestas por Yuri. O sea, son diferencias que yo particularmente he encontrado en la lectura y en el ejercicio de las dos disciplinas y las dos prácticas, porque no encontré tampoco una documentación alrededor de eso, de una comparación de una con la otra. Esta es la fuente de lo que les cuento, de DIRT. Hay por ahí otro par de referencias, un PDF, pues un artículo que se escribió en la ACM y una entrada en el perdón, en el blog técnico de Google. Esas son las únicas 3 referencias que tenemos de DIRT, pero pues al interior de la compañía hay lo que les cuento, todo un mundo de documentación alrededor del tema. Este, pues, es la referencia que tengo para presentarles y bueno, este es el otro libro del que les estaba hablando, que tiene pues las primeras bases y fundamentaciones de Chaos Engineering. Algo particularmente que me cuentan también como un chisme porque no tengo completa verificación de eso, pero es, voy a dejarte compartir por acá, que uno de los ingenieros que trabajó en Ingeniería del Caos cuando se postuló en Netflix, hacía parte del equipo de CREs de Google. Google ahora tiene de sus 128,000 empleados, cerca de 6,000 personas trabajan en SRE y en
en la garantía de que las soluciones sean confiables, tanto YouTube, Gmail, como lo que está en la nube. Un ingeniero que era de ser en algún momento pues sale de la compañía, entra a trabajar a Netflix, en donde se planteó el tema de ingeniería del caos y justo hizo parte del equipo que pues lo postuló. De nuevo, no tengo completa verificación de eso, pero pues es algo que he escuchado por ahí, que he leído en algunos de los chats. Listo. Eso por este lado, entonces esa es nuestra referencia. Entonces mi primer ejercicio, cuando me empecé a preguntar cuál es la diferencia entre DIRT y lo que yo llevaba estudiando ya hacía casi 3 años cuando entré a Google, fue pues comparemos las dos palabras, comparemos la definición que se tiene si quiero entender pues cuál es la diferencia. Y ahí perdónenme de pronto ser tan purista y ser tan pegada a la letra, yo soy bien literal con todo, tener una conversación conmigo a veces es difícil porque me agarro de cualquier palabra que la otra persona dice para siempre ganar el argumento de la discusión. Es una habilidad que he ganado con el tiempo, pero que todavía igual me cuesta, depende del escenario, ¿no? También cuando uno está hablando, no sé, con un cliente, por ejemplo, pues no está tan empoderado para llevar la contraria, pero sí soy muy literal y soy muy pegada a las palabras. Y en ese orden de ideas, pues lo primero que hice fue ir a buscar qué quería decir ingeniería del caos, despedazando cada palabra. Ahí pregunta sobre qué es etimología. Yo no conocía esto, pero sí sabía que había una ciencia que estudia que estudia las palabras e estudia, dice acá, el estudio del origen de las palabras, su cronología, su incorporación al idioma, su forma y su significado. Eso es etimología. Por si alguien no sabía, yo aprendí preparando esta charla, aprendí que el campo de estudio que se dedica a eso, a estudiar las palabras, es este. Y entonces busqué cuál es la definición de caos y cuál es la definición de ingeniería, la práctica que planteó Netflix en el 2018, como les estaba contando. Caos es acerca del desorden completo y de la confusión. E ingeniería es acerca de diseñar, construir y usar motores o máquinas y estructuras. Esas son las dos definiciones que tenemos. Esta es una de esas diapositivas que les conté, que no tenía imagen para ponerle y ya iban a ser las 9, entonces tenía que poner una imagen, entonces saqué memes de mi repositorio de memes. Y entonces, bueno, ahí les voy a contar un chiste ahí como para que no se sigan durmiendo. Y es, el otro día intenté conquistar a una programadora y ¿qué pasó? No sé, de Java, ¿no? Yo sé que es malo y no sé si alguien quiere poner por ahí una expresión de lo malo que es, pero bueno. Listo, voy a volver por acá. Y entonces, ¿qué obtienes cuando unes las dos palabras? Y es relleno, porque en serio no tenía otra imagen para ponerle a la diapositiva. Pues, ¿qué tenemos acá cuando unimos las dos palabras con ingeniería del caos? Que básicamente se trata de diseñar, construir y usar máquinas para inyectar caos. Eso es lo que dice. Incluso algunas personas, cuando yo estoy hablando del tema, me preguntan si tiene que ver con la teoría del caos. Y yo digo, no, porque la teoría del caos estudia justo este tema de la entropía y de cómo llegar a ese borde en el que estamos al borde de lo que es más caótico, pero justo al borde de conocer la completitud o tener información completa alrededor de cualquier tema. Y eso es pues teoría del caos y es diferente a lo que tenemos acá. Entonces, si se trata de eso, pues entonces, si las unimos, las dos definiciones, va a ser acerca de diseñar, construir y usar caos para generar caos. Y ahí se queda la definición que es muy limitada en términos de lo que está puesto en las dos definiciones de las palabras. ¿Cuál es la definición que nos da Netflix? Es que esta es una disciplina para experimentar sobre un sistema con el fin de construir confianza en la capacidad del sistema para enfrentar condiciones turbulentas en producción. Entonces, esta definición ya está también súper distribuida por toda la literatura. Yo ya me la sé de memoria, ya me sé el pedacito del discurso, es que creo que la podría decir con los ojos cerrados. Pero pues bueno, había que dejarla acá y había que dejar claro que adicional a la definición que nos pudiera dar la etimología, que es la ciencia que estudia las palabras, es que se trata no solo de inyectar caos y no solo de inyectar fallas, sino de construir confianza a partir de ese conocimiento que tenemos del sistema y de construir alrededor de eso una estrategia de resiliencia si es que no se tiene. Y ahí encontraba yo una primera diferencia que ya les voy a contar sobre Disaster Recovery Testing, la otra práctica que viene ya más del lado de Google. Ahí intenté ambientar las diapositivas con los colores, entonces las que se encuentren con rojo y negro son muy asociadas al tema de Netflix y las que se encuentren con los colores de Google en blanco pues son definiciones de Google. Habiendo dicho eso, entonces, ¿cuál es ahora? Ya hicimos el ejercicio de estudiar etimológicamente, espero que se diga así, si no me acabo de inventar una palabra, ¿qué quiere decir ingeniería del caos? Por definición,
usar ingeniería, usar diseño, construcción, máquinas, automatización para inyectar caos, para generar confusión, pero algo adicional sobre la definición con un fin último y es construir resiliencia sobre las aplicaciones. Ahora vamos a la definición de lo que nos da Google en términos de Disaster Recovery Testing, que como les conté es DIRT por su acrónimo de DIRT. Y básicamente, si voy al mismo ejercicio, disaster es un evento no esperado que causa una destrucción significativa o consecuencias adversas. Eso es un desastre. Y entonces aquí ya yo me preguntaba, ok, cuando yo hacía ingeniería del caos, estudiaba, por ejemplo, qué pasaba si yo dañaba un balanceador de carga o si modificaba una regla de firewall o si dañaba una instancia de una base de datos. Esas eran para mí las fallas, pero acá estamos hablando de desastres, incluso desastres naturales, y entonces empecé yo a preguntarme, ¿será que Google intenta emular alguna de estas cosas, como por ejemplo un fallo de energía, ir a un data center y en serio desconectar la energía para determinar qué pasa después de ese ejercicio? Después me encontré que no, pero, o sea, físicamente no lo hacen en la compañía, pero sí en un ejercicio ficticio o en un ejercicio simulado se pregunta al equipo de ingeniería qué pasaría si hay una desconexión de energía de un data center, por ejemplo. Y esa es una primera diferencia con ingeniería del caos, el nivel y la magnitud de la falla que estoy generando. Y segunda diferencia, que en ingeniería del caos casi siempre, si no lo puedo decir siempre, los ejercicios son automatizados, o sea, son ejercicios que físicamente yo ejecuto. ¿Qué? En DIRT, los ejercicios pueden llegar a ser simulados o ficticios, simplemente preguntarle al equipo de ingeniería qué pasaría. Entonces, dos primeras diferencias que encuentro yo acá, el scope o el alcance de la falla, pero cuando la falla tiene ese alcance un poco muy imaginario u utópico, perdón, lo que se hace es hacerlo en un ejercicio simulado, en un ejercicio de preguntarle al equipo cómo reaccionarían si esto ocurriera. En cualquier caso, parte de los ejercicios de DIRT incluyen probar personas y ya lo vamos a revisar con más detalle en una de las diapositivas más serias que traigo más adelante, no las de los chistes malos de los memes que traigo acá. Pero bueno, y recovery, la segunda palabra que viene acá incluida, incluso en algo de la documentación dicen que DIR no es Disaster Recovery, sino Disaster Resilience. Y eso también es importante considerarlo acá. Y es un poco una dicotomía en la que yo sigo, pues como que internamente preguntando, ¿al fin es una o la otra? Porque internamente toda la documentación es Disaster Resilience, pero lo que públicamente ha expuesto Google es con recovery. O sea, si yo voy acá a la definición de DIRT, si se dan cuenta acá, en el libro dicen que DIRT es Disaster Recovery Testing, pero internamente la documentación es Disaster Resilience Testing, que pues ya saben que para poder tener confiabilidad, la resiliencia es un requerimiento pues prioritario o incluso, o sea, es un requerimiento mandatorio u obligatorio mejor. Listo. Y finalmente testing es la acción de verificar que alguien o algo está trabajando de forma esperada. Perdón, no les di la definición de recovery. Recovery se trata de retornar al estado normal de salud, de la mente o de la fuerza. Y pruebas es la acción de revisar que alguien está, pues que algo o alguien está funcionando correctamente. Y acá testing me dejaba verificar eso, que las personas funcionan correctamente. Y esa es una siguiente diferencia entre ingeniería del caos y DIR, lo que ya les estaba contando ahora, el poder probar las personas, probar los procesos. Entonces, vienen ejercicios en DIR, por ejemplo, como desconectar a alguien del equipo. Hay una charla muy buena de David Rosen, que fue, pues es VP de ingeniería de SRE dentro de Google, y él cuenta cómo, por ejemplo, un día para probar al equipo, desconectaron a esa persona que, pues no sé si en sus equipos de trabajo pasa, pero a mí, o sea, siempre me he encontrado con ese personaje y es el héroe, ¿no? O sea, el que se las sabe todas, y no es alguien que pueda ser prepotente ni engreído ni que tenga el ego muy alto, sino es alguien que tiene como ese sentimiento de héroe. Entonces, es el que siempre dice como, no, yo lo resuelvo, frescos, ustedes váyanse a dormir, que yo me quedo hasta las 3 de la mañana y yo lo resuelvo. Me he encontrado en todos mis trabajos con este personaje. Pues en los equipos también en los equipos en Google se ha identificado a esta persona. Entonces la desconectan y le quitan su conexión al celular, al computador, a la máquina del trabajo, para determinar qué hace el equipo cuando él no está. Y también él, cómo entra él en un manejo de su emoción
sabiendo, porque son personas que generalmente son muy ansiosas, por ejemplo, entonces determinar cómo su ansiedad, pues, o sea, cuál es la estrategia que busca para poder finalmente comunicarse con el equipo. Ese tipo de ejercicios los hacen en Google. Entonces prueban también las personas, porque el nivel de desastre que yo estoy probando va mucho más allá de lo que en automatización tengo en ingeniería del caos. Entonces, esa siguiente diferencia. Acá otro chiste para preguntarme qué ocurre cuando se unen las dos palabras. Entonces, ¿qué te parece el libro que escribí? No entiendo el dedo dibujado en la primera página, pues es el índice, ¿no? Yo sí me río mucho con esto, y discúlpenme ni perdónenme los bebés, pero era para rellenar. Pero yendo a temas más serios y para que no se duerman, para que estén por ahí pendientes de los siguientes, a ver si mejoro mi nivel de memes más adelante. Si yo uno las tres palabras, estoy hablando, aquí ya no me encuentro la palabra ingeniería, y entonces no necesariamente los ejercicios están automatizados. Y eso me pareció valioso de hacer el ejercicio de preguntarme sobre la definición. Y es lo que les cuento, no están todos los ejercicios automatizados. Muchas de las fallas que se generan acá se generan de forma manual y se generan a este nivel de lo que les cuento, de las personas, de los procesos, de ir a probar si los celulares funcionan, de ir a probar si el equipo funciona cuando el héroe no está, de ir, por ejemplo, a determinar qué impacto tiene un mensaje por correo que pudiera generar confusión alrededor de una información. David Rosen cuenta ahí en esa charla que alguna vez en Google él se sentó en una de las micrococinas, porque pues los edificios en Google, casi pues en Google a uno, y pues creo que no es secreto para nadie, le dan el desayuno, el almuerzo y en algunas oficinas la cena, y hay como mucho esta cultura de siempre trabajar como alrededor de la comida y de bueno. Entonces hay micrococinas en las o cafeterías en las que pues uno cuando está muy estresado o algo se puede mover allá. En alguna de estas micrococinas, David Rosen le contaba a otra persona que iban a despedir a un grupo de personas en la compañía. Solo dijo eso. Alguien en la cocina escuchó y eso se convirtió en una información alrededor de, ya incluso en otros países se estaba diciendo hoy va a haber un despido masivo y eso impactó la productividad de la compañía. Ese tipo de ejercicios hacen parte de DIRT. Entonces, y de determinar cómo va a funcionar la compañía. Ahora, alguien me preguntaba en algún momento, es que yo quisiera saber qué le va a pasar a mi compañía si el banco un día no está. Y entonces yo no puedo pagar la nómina, ¿qué va a pasar ese día con mi compañía? Ese tipo de ejercicios se incluyen en DIRT. Y si se dan cuenta, no voy a poder tener la automatización o el nivel, ya yendo a lo ingenieril, para poder probar un comportamiento, un proceso o una interacción entre un equipo de personas. Entonces, siguiente diferencia. Igual más adelante traigo unas diapositivas en donde resumí las diferencias que particularmente yo he encontrado. Esta es la definición que tenemos de Google alrededor del concepto y es tomada del libro del que les conté, del libro blanco de Ingeniería del Caos, que es un libro que escribieron Cassie Rosenthal y Nora Jones, que son dos de los creadores de Ingeniería del Caos dentro de Netflix. Básicamente ellos, pues, lo que hicieron para escribir este libro, el blanquito, fue invitar a un grupo de personas, voy a ir a la página inicial, el blanco, invitar a un grupo de personas que tenían experiencia ya fuera o en DIRT o en ingeniería del caos o incluso algo que en otros lados han llamado el teatro del caos, así creo que lo llaman en Slack, y cada capítulo es la historia de una compañía diferente. Entonces, acá está la historia de Capital One, por ejemplo, que dicen que son el único banco en el mundo que hacen ingeniería del caos cuando no es del todo cierto, porque incluso acá en Colombia hay muchos bancos que practican esta disciplina como parte de sus ejercicios. Entonces no es completamente cierto, pero ellos se venden, digámoslo así, de esa manera. Y pues sumado a eso, uno de los capítulos de acá es el libro que les cuento. Invitaron a James, no me acuerdo cuál es el apellido, oh por Dios, y eso que yo hice una presentación en mi trabajo para mi equipo alrededor pues un poco su experiencia. Listo, voy a ir por acá. Jason Cajón es el nombre de la persona. Él trabaja actualmente en Google, es SR en Google, y él escribió este capítulo. Él hace parte del equipo de DIRT, dentro del equipo SR de Google, y aquí cuenta cómo Google practica lo que les estoy contando, Disaster Recovery Testing. Entonces voy a volver por acá. Esta definición la tomé de ese capítulo y básicamente dice, este es un programa realizado internamente en Google en el cual un grupo de ingenieros, que son realmente un grupo de CREs, planea y ejecuta
salidas o fallas reales y ficticias. Entonces esa es la diferencia que les contaba con ingeniería del caos. Aquí viene el ejercicio ficticio, el ejercicio de desconectar a la persona. O sea, no es en serio que, bueno, ahí en serio sí la están desconectando. Pero otro ejercicio, por ejemplo, que se hace y que me lleva más un poco al contexto de lo que estoy diciendo, es generar decir qué pasa si a la compañía la hackean, por ejemplo. Si se genera un hack, y ya ahorita les voy a contar de algunos ejemplos de DIRT, dentro de la compañía, ¿qué pasa si a Google la hackean? Pues no se hace el ejercicio de hackear a Google, sino de preguntarle al equipo de ingeniería qué harían. Hay algo que se llama la rueda de la mala fortuna, que es un ejercicio, una dinámica que está documentada en los libros azules de SR de Google, en donde cuentan que básicamente lo que se hace es que se coge una ruleta en donde se ponen algunas fallas o algunos fallas o eventos no esperados, giran la ruleta y ponen a un equipo de ingeniería dentro de una sala, giran la ruleta y, por ejemplo, lo que cae es, ¿qué pasa si a Google la hackean? Y la hackean, pues dan muchos más detalles del incidente. Pasan a un ingeniero al frente y el ingeniero tiene que contar cómo actuaría frente a ese escenario. Y sus compañeros empiezan a hacerle preguntas. Esos son ejercicios ficticios, son ejercicios irreales, pues alrededor de una falla, pero hacen parte de DIR, de Disaster Recovery Testing, con el fin de probar la respuesta efectiva de los equipos y de las soluciones involucradas. Entonces, lo que ya les contaba también, acá se prueban a las personas, se prueban cómo responden las personas a un desastre que se esté generando de forma real o ficticia, automatizada o no. Acá trae otro meme, pero con una pregunta un poco más seria, y es que en serio madrugué un sábado para ver la definición de algo que estaba en un diccionario. Pues no espero aportarles un poquito más con esta charla, pero quería empezar con esta parte porque pues es un poco, lo que les voy a compartir acá es un poco mi historia, pasando por leer la documentación, preguntarme qué diferencia tiene esto con lo que estoy haciendo. Ahora que estamos en mi equipo creando una oferta de servicio alrededor de Disaster Recovery Testing, pues haciendo mi tarea del trabajo, investigando una cosa y la otra y entrando mucho en una discusión interna de que, oigan, pero esto es como lo mismo y por qué es diferente en este lado. Bueno, entonces pues lo primero que hice fue eso, preguntarme por las definiciones, y lo siguiente que hice fue preguntarle a ChatGPT, pues por las diferencias entre las dos, porque seguía sin lograr verlas. O sea, esto que les estoy contando de las palabras y de las tres que ya he identificado, me costó un tiempo pues llegar a ellas. Y bueno, yo no le podía realmente preguntar a ChatGPT porque pues trabajo para la compañía en donde producen Gemini, ¿no? Entonces, no le pregunté a ChatGPT y no sé qué dirá ChatGPT a partir de eso, además que eso está quedando grabado y monitoreado. Entonces no les iba a contar qué decía pues la otra herramienta. Entonces realmente a quien le pregunte, para no ser traidora con quien me da pues quien paga mi salario, quien me ayuda a hacer mi mercado, porque realmente pues están recompensando un trabajo que yo estoy haciendo, ¿no? Nadie pues le regala a uno nada en su trabajo. Es importante decirlo ahí, cuando dicen que uno patea la lonchera o no sé qué, pues no, pero pues es que uno está trabajando y le están dando algo a cambio por el trabajo que está haciendo. Pero bueno, historia que tenemos que hacer a un lado, que encontré yo en Gemini. Cuando le pregunté a Gemini por la diferencia entre las dos, pues me contó esto, me dio la diferencia en términos de 4 dimensiones. Voy a pasar rápido por ellas. El foco, el método, las metas y ya. Esas tres. Entonces voy a hacer una lectura específicamente, o sea, perdón, una lectura literal de lo que específicamente dice Gemini alrededor de las dos prácticas o disciplinas. Y es que el primero, ingeniería del caos, se enfoca en un ejercicio proactivo de identificar de forma sistemática la debilidad de un sistema bajo unas condiciones turbulentas. Mientras Disaster Recovery Testing se trata de probar la respuesta reactiva y los ejercicios de recuperación frente a un evento, una catástrofe, una falla o un desastre. Entonces aquí lo que les cuento, acá por ejemplo, desconectar el cable sí realmente puede que en algunos ejercicios se haga, dejar sin energía un data center. A Google le pasó hace un tiempo, está documentado en uno también de los libros azules, no mentiras, en el libro de seguridad, en el libro de, ya les voy a compartir esos libros por acá, como para que los veamos en la pantalla, para los que no sean muy familiares con el tema, en el blanquito, en el de Building Secure and Reliable Systems. Estos son los libros azules de los que les hablo, los de SRE, que tienen los principios y las prácticas. Este libro blanquito cuenta cómo en Noruega, si no me equivoco, si no me falla la memoria, un día un gato mordió un cable y pues dejó sin energía al data center
y pues se generó una caída pues, en masa de los clientes que tenían y de los usuarios de Google Cloud pues sobre ese data center. Entonces, eso como en la vida real pasa, pues Google sí como parte de un ejercicio de Disaster Recovery Testing desconecta el cable para ver qué pasa si el data center no tiene energía. Pero algo que me pareció muy interesante entre esto que me contaba Gemini, que pues no podemos darlo por hecho, es que este nos dice que es una identificación proactiva y este más bien prueba la reacción del equipo de ingeniería frente al escenario. Entonces me encontraba también en la dicotomía de que acá yo siempre estaba inyectando la falla como un ejercicio proactivo, pero es que acá también el ejercicio es proactivo porque yo estoy haciendo o generando la falla antes de que ocurra, pero queremos es probar cómo reacciona el equipo hacia eso, hacia ese evento que ocurre. Acá lo que me pareció valioso y rescatable de lo que me decía Gemini era pues el tema de las catástrofes y las fallas más asociadas justo al nivel de lo que se prueba en uno o en el otro. Siguiente dimensión o siguiente criterio que usaba Gemini para darme la diferencia es el método. Y entonces me cuenta que en ingeniería del caos el método es a través de experimentación controlada que se conduce en producción, aunque eso también yo ya he hablado por ahí entre todo lo que hablo y toda la lora que doy, he dicho que no es necesario hacerlo en producción y también de eso hay mucho escrito en la literatura y en mi experiencia personal, pues siempre es mejor hacerlo primero en ambientes bajos que en producción, ¿no? Y es más, uno casi nunca llega al nivel de hacerlo en producción, siempre se queda como en el ejercicio de hacerlo en ambientes bajos como parte de una práctica o algo que haga parte del protocolo de sacar la aplicación a producción. Con el fin, pues acá, bueno, y aquí me pareció algo interesante y es que me daba ejemplos de las fallas que se generaban en uno o en el otro. Entonces, si les cuento, acá en Ingeniería del Caos dice que las fallas son lo que ya les contaba, una falla a nivel de red, de la salida de un servidor, mientras que acá la falla era, por ejemplo, a nivel de un centro de datos, o sea, la magnitud era mucho más grande. Y que lo que buscaba aquí probar era básicamente nuestro plan de recuperación a desastres. Primer concepto acá súper clave que yo antes no había encontrado en Ingeniería del Caos, y es ese documento en donde están escrito eso. Por ejemplo, los contactos de las personas que yo tengo que llamar si se genera un incidente. Y esto me sirve, por ejemplo, para identificar que el número del contacto está desactualizado. Ahora nos pasaba en un proyecto en el que yo estaba, ocurrió un incidente y pues se crea el ticket y llaman al technical account manager y bueno, y entonces alguien decía en el canal, pero ¿cómo es posible que se haya generado el incidente si es que configuramos alertas? Y entonces yo dije, oh por Dios, si están configuradas alertas porque nadie actuó sobre ellas, ni siquiera yo. Y entonces yo a mirar las alertas, pues yo no opero las cargas de trabajo de los proyectos en los que trabajo, pero sí, pues acompaño a los equipos a que eso se siga en buenas prácticas. Y entonces yo fui a mirar a ver quiénes eran y pues resulta que todos los que estaban configurados ya no estaban en la compañía y se habían configurado pues personas que no, eh, o sea, correos específicos, no grupos, por ejemplo, de trabajo. Entonces, pues esas personas nunca se enteraron. ¿Y para qué nos serviría aquí un ejercicio, por ejemplo, de Disaster Recovery Testing? Para identificar eso, que las alertas le están llegando a un grupo de personas que ya no trabajan en la compañía, porque es que fuimos y dejamos los canales de notificación configurados con personas o con correos específicos de personas y no grupos de correos, que es pues lo más efectivo y la buena práctica en configuración de alertas, ¿no? Y bueno, para eso, por ejemplo, nos serviría acá. En cambio, acá las fallas son más a nivel de infraestructura, a nivel de software, a nivel de esto que es ingenieril precisamente. En este caso, pues incluimos más cosas de personas y de la organización. Me pareció interesante y justo la definición que me daba Gemini coincidía un poco con lo que yo ya había venido identificando en este recorrido que les cuento de buscar la diferenciación entre una y la otra, para observar el comportamiento del sistema y pues identificar sus vulnerabilidades. Y en cambio acá nos decía que era para probar eso, el Disaster Recovery Plan y para recuperar los RTO, probar, perdón, los RTOs y los RPOs, que son pues estos puntos y estos tiempos de recuperación y cuánto dato, por ejemplo, vamos a perder de uno o del otro. Y último criterio que me dio Gemini fue el primero para construir confianza en la habilidad que tiene el sistema para enfrentar esas condiciones turbulentas. Y me dejó pensando y todavía como que pongo un poco en duda en esto porque yo digo, no, o sea, Disaster Recovery Testing, su fin último no puede ser minimizar el tiempo que está indisponible la aplicación y la pérdida de datos. Tiene que haber algo más allá como es garantizar la resiliencia, pero pues lo que les cuento es definición de Gemini y no mía. En el evento de una salida pues principal o de un desastre natural con el fin de garantizar la continuidad del negocio.
Entonces, cuando a mí alguien me pregunta, ingeniería del caos me sirve para probar qué hago yo cuando mi banco no está y no le puedo pagar la nómina a mis empleados, pues yo diría que no, que ingeniería del caos no me sirve para eso y que tal vez lo que me va a servir es disaster recovery testing. Entonces, siguiente pregunta que yo me hice, ok, si el fin último de este y el scope de este, el alcance de este es mucho más amplio, ¿qué cambia en términos de la experimentación, en términos de la ejecución? Y entonces allá voy a continuar con lo que ya luego encontré. Sumado a eso, por ejemplo, quería contarles, hace poco vi pues un banco que quebró en Estados Unidos y muchas compañías pues tenían justo sus fondos allá y entraron en esa angustia de, por ejemplo, me quedé sin plata, se quedó mi compañía sin plata, en fin, el Silicon Valley Bank, creo que se llamaba, y ahí contarles eso. Entonces, justo pues una compañía que es relativamente cercana a mí, pues cercanas que como que conozco algunos detalles de la compañía, justo pasó, y pues voy a revelar el milagro, pero no el santo, pues justo era una compañía que tenía todos sus fondos en ese banco. Y entonces eso, es ver cómo el estrés del CEO y de las personas del equipo, porque pues lo pude ver relativamente cerca, de, oiga, ¿qué voy a hacer? Porque es que si el banco en serio quebró, no tengo plata, ¿y cómo le va a pagar la nómina a mis empleados el siguiente mes? Esos ejercicios, por lo menos mentales y ficticios, si nos enfrentamos a ellos en el pasado, pues de pronto habríamos dicho, pues así como dice mi papá, no meter todos los huevos en la misma canasta y entonces haber puesto, no sé, unos fondos en un lado o en el otro, porque yo hice el ejercicio ficticio y simulado de pensar alrededor del escenario. Ahí también les cuento, justo para el tema de la pandemia, pues yo trabajaba en un banco por aquella época y hicimos un ejercicio de estos, de preguntarnos ¿qué pasaría si un día no podemos entrar a la VPN del banco? Y como nos decían que teníamos que ir todos los días al banco, porque, y ahí guiño, guiño, tenemos que ir todos los días al banco porque si no, pues que tocaba con la VPN y que la VPN no funcionaba desde la casa. Y esa era como un poco la excusa que nos daban para no dejarnos trabajar remoto. Entonces, pues se hizo el ejercicio de pensar, oigan, pero si en serio no hay VPN, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo va a desplegar el equipo de ingeniería? Y nosotros como equipo de Ops, ¿qué vamos a hacer? Ese ejercicio solo de pensar y de simular pudo servir luego, por ejemplo, para resolver el tema dentro de lo que hubo que manejar en la pandemia de forma mucho más rápida, más efectiva, porque uno ya previamente se ha preparado, se ha puesto en un modo de que por lo menos el ejercicio de pensarlo ya lo hizo. Y creo que eso es algo que justo intenta probar Google con estos ejercicios simulados que se hacen dentro de la compañía. Y esto no es porque yo trabaje en Google, pero pues déjenme hablar un poquito más sobre DIRT, que es de lo que no he hablado casi en estas charlas que doy eventualmente. Y si no es porque trabaje para ellos, pero pues sí, hay que vender, no mentiras. Pero precisamente por eso, entonces, ¿de qué trata DIRT? Un siguiente chiste, un meme, espero que esté mejor que el otro, que los dos que ya hemos mirado, y es que le he tenido que quitar a mi hijo la Play 4, la Switch y bueno, el PSP, y cómo estaba desconsolado, ¿no? Siguiente. Voy a pasar más rápido por estas para que no, porque ya incluso estoy diciendo debí seleccionar tal vez unos con más nivel, pero bueno. Disaster Recovery Testing. Entonces les voy a contar un poco más del detalle de la práctica y de la disciplina dentro de Google, de en qué año nació, por qué se creó, quién se encarga en la compañía de eso, en fin. Sumada un poco a la diferenciación que ya les he contado, porque les conté diferenciación a nivel etimológico, que es usando la ciencia esta de las palabras. Dos, preguntándole a una de nuestras inteligencias artificiales generativas, que ahora están muy de moda, y pues tocaba preguntarle a Gemini. Y tres, ya ahorita sí les voy a contar sobre mis conclusiones, sobre lo que yo he identificado leyendo y haciendo los ejercicios y viendo en Google cómo se practica DIRT. Yo no, ahora no hago parte, y también lo digo, no hago parte de un equipo que genere desastres dentro de la compañía, no lo hago, pero estoy en el equipo de voluntarios de SR dentro de la compañía y pues por lo menos, por ejemplo, me llegan los correos en donde dicen, hoy empezamos DIRT, de aquí a aquí, por favor, prepárense, estos son los ejercicios que vamos a hacer, porque todo eso tiene que anunciarse previamente, este es el equipo que va a atender, aquí en este canal pueden tener más información, en fin. Entonces yo todo el detalle per se no lo conozco, pero pues he intentado involucrarme con lo que está allá y pues la lectura que he hecho de las dos documentaciones. Habiendo dicho eso, entonces un poco de historia sobre DIRT. DIRT nace en el 2006 y eso me pareció curioso cuando yo pues llegué a la compañía y es
Oigan, pero si Ingeniería del Caos nació en el 2018, porque a DIR nadie lo conoce, o sea, nadie externo a Google, o sea, no era tan famoso como lo que estuvo acá. Mucho tiene que ver con la publicación, ¿no? O sea, por ejemplo, de Ingeniería del Caos tenemos 2 libros, de DIR no tenemos ningún libro. De DIR, si al caso hay una mención en un par de párrafos en los libros azules, y la documentación más enriquecida que hay, pues es la que ya les conté, las de este libro que publicó don James Cahun, perdón, el capítulo que escribió allá. Pero llevaba existiendo en Google 12 años antes de que apareciera Netflix, es decir, sí, 2006 más 12, 2018. Aunque realmente Ingeniería del Caos nació en Netflix en el 2010, ¿no? Sino que el primer libro se publicó acabando 2017, 2018. Entonces, si realmente vayamos a la diferencia, 4 años. Pero en Google se creó y se estableció en el 2006 por el equipo de Site Reliability Engineers para hacer ejercicios de respuesta a emergencias en producción. Y la idea era intencionalmente destruir o generar una disrupción dentro de los servicios con el fin de determinar cómo se respondía, cómo respondían esos sistemas y cómo respondían los equipos. Y algo que sí per se queda siempre muy claro en la documentación es que es un ejercicio de aprendizaje y de encontrar únicos puntos de falla tanto en los servicios como en las personas y en los sistemas y en los protocolos. Y esto era la parte como importante que yo les decía. Las pruebas no solo prueban software y sistemas, sino también prueban personas, preparación, procesos y herramientas de respuesta. Por ejemplo, a mí cuando yo era muy chiquita y muy jovencita, pues trabajaba en la universidad, empecé a trabajar como en octavo, noveno semestre, y trabajaba en la universidad y un día nos hackearon en la Universidad Nacional. Días pues cercanos a la publicación de los resultados, creo que fue el día de publicación de los resultados, nos hackearon. Y entonces básicamente el hack consistió en que alguien logró entrar al servidor y poner un archivo de inicio sobre el php.ini, creo que ese era el archivo de inicio cuando la aplicación estaba hecha en PHP, que redireccionaba, o sea, llevaba el index a una página en blanco, no a la página de los resultados, en donde decía como el usuario Anonymous, no sé qué, estuvo acá. Y cuando yo llegué ese día muy juiciosa a trabajar y entonces me dicen, Yuri, nos hackearon, ¿qué hacemos? Yo me quedé en blanco, o sea, pues tenía como 19 años, pero me quedé en blanco, no sabía qué hacer. No supe cómo responder, en fin, eso se intenta probar acá y se intenta desarrollar, por ejemplo, en una jury de esa época, una habilidad para responder al incidente, pues un poco de forma más efectiva per se, porque fue mucho tiempo, o sea, realmente fue porque llegaron mis compañeros de equipo y lo resolvieron, porque yo literal me bloqueé, no sabía qué hacer, no sabía dónde mirar, no sabía cómo, o sea, yo dije, o sea, entró al servidor, pero ¿y qué? Y como que lo único que en su momento recuerdo que hice fue como mirar, y yo dije, bueno, las bases de datos están bien, porque pues el tema de los resultados es algo muy grave, y pues que tiene un ejercicio de auditoría tremendo, entonces que nos hubieran hackeado, pues la página era muy grave. Y bueno, pues ya después vino como todo el tema de validar la información y de que gracias a Dios pues no pasó nada. Pero pues más allá de eso, de que el hack había llegado solo hasta el archivo .ini. El punto acá es que busquemos eso, probar las personas, los procesos y este ejercicio que les cuento. ¿Qué prueba Google internamente? Prueba el software, la infraestructura, los controles de acceso, que eso es bien chévere también. Y creo que eso es una práctica que hay, porque no, pues no solo ocurre acá en Google, yo pues la he vivido en más empresas para las que he trabajado, y son estos ejercicios, por ejemplo, de phishing y de que le envían a uno un correo en donde le dicen, por favor ingresen acá, porque, por ejemplo, dicen, en la compañía, pues en Google hay algo que se llama el Activate, por ejemplo. Es un ejercicio que se me ocurre porque no ha pasado. El Activate es una reunión que se hace del equipo, como estamos en varios países, nos reúnen una vez al año en cierto lado para hacer planes alrededor de los proyectos, de los equipos, en fin. Y entonces llega como el correo diciendo, acaba de aplicarse el Activate y este año va a ser en Londres, por ejemplo, cosa que sería como extraña. Por favor, regístrese acá para ir gestionando sus tiquetes. Es un ejercicio igual que me estoy inventando, no ocurrió internamente. Y entonces uno va, entra y da todos los datos. Y resulta que es un correo de phishing que entonces luego lo envían a hacer unos entrenamientos por no haber validado la URL ni el correo donde estaba llegando la información. Y así prueban un poco qué tan pendientes estamos, por ejemplo, y qué tan confiable es la forma en la que trabajamos en términos pues de la información que entregamos. Y pues eso, por ejemplo, es una prueba de control de acceso.
Entonces se prueba el software, se prueba la infraestructura, se prueban los controles de acceso y se prueban las personas y los flujos de trabajo. Alrededor del software, básicamente, ¿qué se podría hacer? Modificar la configuración de un servicio o generar un boca a propósito sobre un software. Entonces, parte de lo que pudiera hacer Sendir, y es como que entonces dije yo, ok, entonces como que ingeniería del caos es un subconjunto de DIRT, porque para generar una falla a nivel de software, si yo generalmente hago un ejercicio ingenieril, un ejercicio automatizado. Pero bueno, de nuevo, como preguntas que me he venido haciendo y que más adelante intento resolver en lo que les voy a compartir. Infraestructura, estresar, por ejemplo, una arquitectura que sea compleja, pues a nivel de la infraestructura. Por ejemplo, tengo una basecita de datos que tiene la instancia principal y la instancia secundaria. Inhabilito la principal para ver si, pues, por ejemplo, todo el tráfico se va a la secundaria, cuánta data pierdo en el ejercicio de habilitar una y poner la otra. Ese tipo de cosas se prueban acá. Validar los SLOs o los objetivos de nivel de servicio, que es un concepto bien importante en SRE, y es ese punto en el que yo mapeo hasta dónde llego en términos de la entrega de un servicio. Por ejemplo, tiempos de respuesta. Entonces, yo sé que mi aplicación es lenta porque depende de un data power en el banco, de una infraestructura física. Entonces depende de eso y entonces yo digo, no, pues mi sitio, por mejor que yo hiciera el backend y el frontend, el sitio no va a responder en menos de 200 milisegundos porque es que dependo de otro allá que yo no controlo y pago por una infraestructura ya física que pues me están dando como lo mejor de lo mejor, pero pues ya hasta ahí llega. Y entonces yo tengo un SLO, el SLO es básicamente el numerito hasta donde yo soy capaz de soportar, digámoslo así, la entrega del servicio, en este caso los 200 milisegundos de los que les estoy hablando. Entonces, ¿qué valido yo acá? Por ejemplo, los SLOs, valido que cuando genero la falla a nivel de la infraestructura, entonces yo, por ejemplo, pongo más lento el data power o genero una falla de comunicación mejor, es como más sencillo, entre lo que tengo en backend, front, un poco en una capa, por ejemplo, en nube, y que está conectado a una infraestructura on-premise, y genera una falla de comunicación, una falla de red para determinar hasta dónde alcanza mi SLO y hasta dónde puedo entregar, por ejemplo, una respuesta si tengo una implementación un poco más resiliente. Y asegurar la resiliencia y mantener pues, las cargas de trabajo andando. En términos de controles de acceso, pues se prueba la seguridad, el compliance y la privacidad, en lo que ya les contaba, por ejemplo, los ejercicios de phishing. Y probar a las personas y los flujos de trabajo es lo que ya les contaba, por ejemplo, remover personas para determinar quién tiene, pues quién puede, por ejemplo, asumir o estar al segundo al mando en términos de esto. O si se va la persona que más sabe del servicio, pues ver qué hacen los otros, si van y leen documentación que no han leído, ese tipo de cosas. Y esos son ejercicios que se hacen dentro de DIRT. Yo acá cuando leía esto identificaba varias cosas. Uno, que ingeniería del caos, cuando generamos las fallas y se generan a nivel de seguridad, se habla de una práctica diferente que es Security Chaos Engineering. Acá los temas de seguridad sí se incluyen dentro de DIRT, siguiente diferencia que encontré. Y las otras que ya había encontrado, lo que les estaba contando, personas y flujos y el tema del software y la infraestructura. Listos. Alrededor también de disaster recovery testing, porque lo que estamos haciendo es hablando de esto, vendiéndoles DIRT, no mentiras. Yo no voy a sentar acá preferencia ni por una ni por la otra. Mi objetivo acá era un poco más, como lo contaba John hace un rato, compartir una experiencia alrededor de un ejercicio pues, de investigación y de práctica que estoy haciendo sobre las dos disciplinas. Con Disaster Recovery Testing, entonces pasa que Google tiene clasificados los ejercicios en 3 capas. Eso también está documentado ahí en el libro que les cuento en el blanquito. Capa 3, capa 2 y capa 1. En la capa 3 es probar la resiliencia de un sistema o un producto que es independiente, del que no dependen otros servicios u otros productos. Entonces, piensen, aunque casi todas las aplicaciones pues dependen al menos de una base de datos, ¿no? Pero pues pensemos en una que está completamente aislada. Y aquí el ejemplo que casi siempre dan dentro de la compañía es probar, pues nosotros tenemos herramientas internas para, por ejemplo, mapear nuestras vacaciones o para mapear el tema, por ejemplo, del salario, para uno descargarse pues el desprendible de pago, por ejemplo, del salario o el documento de bienes y rentas para cuando toca declarar la renta. Todas esas cosas tenemos aplicaciones internas. Entonces se prueban esas aplicaciones que no tienen una dependencia con otras, ni de ellas no dependen otras, ni ellas tienen una dependencia de algo muy crítico. Estas generalmente se usan para entrenar a los equipos alrededor de DIRT y para entrenar como
sí, es como un ejercicio un poco más de aprendizaje y didáctico y de enseñanza. En capa 2, si ya se entran a probar servicios que pues están puestos en producción a la calle, al público, y que sí tienen dependencias unos entre otros. Y aquí la idea pues es justo probar esas dependencias. Entonces aquí sí ya podemos probar, por ejemplo, hace un par de semanas, pasó en Frankfurt, en el data center que se tiene en Europa, uno de los data centers, el de Frankfurt, pasó que allá lo que se dañó fue toda la capa de cómputo, pero después es que el dañarse cómputo se daña todo, se daña lo que se ofrece en términos de GKE, de Kubernetes, las bases de datos, todo. Entonces fue una falla así súper en cascada. Entonces si entran por ahí, creo que fue el 16 de octubre, entran a los postmortems de Google. A propósito, saben que Google es la empresa que, de nuevo no estoy vendiendo, pero GCP es la empresa que más publica postmortems de las tres nubes, y alguien me decía, pues es porque se dañan más. No, no, y ahí sí entro a defender esta nubecita, es porque tiene un ejercicio muy riguroso y muy riguroso y muy exigente alrededor de la escritura del postmortem. En Azure y en AWS, y pues bueno, voy a hacer acá la comparación, y de eso pues es completamente cierto. Está por ahí el estudio, lo había compartido yo el otro día en LinkedIn. Ellos fallan casi, o sea, fallan las tres nubes casi a la misma tasa, digámoslo así, pero en las otras dos no se escriben tantos, o sea, no todos los incidentes tienen postmortem. En Google sí hay un ejercicio un poco más exigente alrededor de la escritura de estos documentos, per se, pues porque ellos desarrollaron la práctica, y pues la escritura de postmortem es algo pues casi que mandatorio, obligatorio en SRE, ¿no? Pero bueno, volviendo acá al tema, entonces, les estaba contando de Frankfurt, pasa que allá se dañó cómputo, o sea, se dañó por un tema de una falla en una actualización de las máquinas, se dañaron las máquinas, y pues sobre las máquinas es sobre la que están todos los otros servicios que se ofrecen en la nube. Entonces, si uno entraba a Twitter, al botcito que le informa a uno qué servicios están caídos, decía, está caído todo en una región de Europa. Y yo dije, oh, por Dios, pero que... Y luego cuando estaba leyendo el postmortem, pues fue porque se dañó cómputo. Esas dependencias que tienen ciertos servicios unos con los otros es lo que se prueba acá. Y en capa 1 se prueba lo que ya les contaba a nivel de la organización. Entonces aquí sí se prueba un hackeo a la compañía, se prueba, por ejemplo, qué hacer si Silicon Valley Bank falla y resulta que todos mis fondos de la empresa están allá. De nuevo, estos ejercicios son ficticios y son simulados, son más para preguntarle al equipo de ingeniería en un salón, oigan, ¿qué haríamos si esto ocurre? Tomar notas de la lluvia de ideas, apuntarlas y dejar establecido eso pues como para un plan de acción en términos de la escritura de un documento de continuidad de negocio, por ejemplo. Listo. ¿Cuáles son ejemplos de los de capa 3? Los que no dependen de otros. Y este es un template que les quiero compartir. Déjenme a ver si lo encuentro por acá. Voy a ir por acá. Esto es de una, porque es que no lo tengo a mano, pero voy a usar acá un par de diapositivas. Igual toda esta documentación es pública. Déjenme, esta es la URL. Google público, y esto es público igual, queda igual el link se los dejo, agrego ahorita, yo no, porque creo que no lo tengo ahí, agrego una de las diapositivas, esto se me olvidó hacerlo, es el template que usa Google para hacer los ejercicios de Disaster Recovery Testing. Esto también, de nuevo, está público, y es un Google Docs en donde básicamente está, ya no me equivoco, antes decía el PowerPoint y el Excel y Word, pero ya me acostumbré a decir, este es un Google Docs en el que básicamente pues se describen algunos temas importantes para el ejercicio que se va a hacer de Disaster Recovery Testing. Este es el que se usa internamente, y pues Google lo compartió justo en el blog técnico del que les estaba hablando, en donde hay otra mención del tema. Entonces, este template que está allá está resumido en esta diapositiva. Yo como que tomé 3 partes del documento, pero pues es mucho más extenso, y puse un ejemplo de lo que va en capa 3, capa 2 y capa 1. En un ejemplo de capa 3, un archivo con una configuración mala o equivocada se incluye pues en el siguiente release que pues, va a salir de la aplicación, y al meter ese archivo de configuración resulta que hay un consumo más alto de memoria y de CPU. Entonces los ingenieros en Google preparan la prueba es poner ese archivo, escribirlo, diseñarlo, y el día que van a ejecutar DIRT, el Disaster Recovery Testing, y ahí introduzco un poco otra diferencia que encontré, y es que DIRT en Google se ejecuta una vez al año. Incluso, pues hay unos ejercicios que se ejecutan 2 veces al año. Pues en algunos de mis discursos he dicho que se hace 2 veces al año porque el correo a mí me llega 2 veces, pero en la documentación acá encuentran en el libro que se hace una vez al año. Igual, independiente de esto,
son ejercicios, si se dan cuenta, eventuales en el año. Y justo hace poco visitaba yo un proyecto y un cliente y alguien me preguntaba eso, me decía, pero oigan, ¿cómo así que ustedes hacen eso solo una vez al año? Y si es que el llamado a nosotros y a nosotros acá en la compañía nos están diciendo que es que ingeniería del caos tiene que hacer parte del pipeline. O sea, que un stepcito en el pipeline de Jenkins tiene que ser el inyectar la falla y el probarla. Entonces yo me pregunté ese día después de la reunión, yo dije, oiga, sí, es en serio, o sea, ¿por qué Google hace esto solo una vez al año o dos veces al año? Y lo otro, estamos incluso por otro lado buscando es que sea mucho más rápido. O sea, ¿cuál es la buena práctica? ¿Qué es lo que queremos lograr en uno o en el otro? Pues siguiente diferencia, y es una que dejé escrita por acá más adelante, aquí sí ya vienen mis diferencias, puse una dimensión que se llama frecuencia, y esta que se llama frecuencia tiene justo eso, que disaster recovery testing se hace pocas veces en el año, es decir, se hace una vez al año, anualmente o una vez en el Q, mientras ingeniería del caos sí tiene que ser una cosa frecuente, casi que un requisito, por ejemplo, para salir a producción, si a ese nivel queremos llegar en mi equipo de ingeniería. Entonces fue una siguiente diferencia que encontré y la dejé acá escrita en esta diapositiva, pero voy a volver por acá antes de seguir de esto. Y era la otra diferencia que les quería contar, eso. Entonces, si Google no tiene en sus pipelines steps para probar ingeniería del caos antes de sacar sus cargas a producción. Claro que tienen todo el ejercicio riguroso de que si le agregaron un feature nuevo a Kubernetes, a GKE o a Cloud SQL o a BigQuery, pues claro, hay todo un ejercicio muy juicioso y muy riguroso y muy exigente de pruebas sobre eso que se va a desplegar, pero sus pipelines no tienen inyección de fallas a propósito sobre la infraestructura para salir a producción. Eso se prueba en eventos programados solo unas veces al año. Y entonces solo una vez al año se pone este archivo de configuración equivocado en un despliegue a propósito que se hace para que se consuma más memoria y se determine, por ejemplo, qué hace el equipo frente al manejo de la alerta, si los dashboards son los apropiados frente al manejo del incidente, en fin. Siguiente partecita en el documento que les contaba, que es pues, mucho más extenso, son las respuestas. ¿Cómo responde el equipo? Y aquí mucho asociado de nuevo a las personas y al proceso. Entonces, ¿qué intento yo probar acá? Los protocolos de manejo de incidentes, que por ejemplo en Google se llama así, es el IMAC, que es el Incident Management, lo apunto para que no se me fuera a olvidar, Incident Management and Response, porque Google tiene un protocolo particular que está basado en el protocolo de atención a emergencias de Estados Unidos, el que usan los bomberos y los médicos frente a una atención a una emergencia. Google usa su protocolo de atención a incidentes, está basado en ese y se llama IMAC, Incident Management and Response. Sí, Incident Management and Response, que es el protocolo que se usa. Y eso, pues un protocolo básicamente lo que dice es cuáles roles deberían estar involucrados, qué hace cada uno de los roles, quién podría tener cierto rol, si se pueden rotar o no, en fin, toda esa como historia y política alrededor del manejo de un incidente es lo que es CIMAC y es la que usa Google. Pero bueno, aquí entonces lo que se intenta probar metiendo ese archivo dañado o corrupto en el despliegue es eso, probar el equipo, probar los dueños de los servicios, probar la continuidad del servicio, la oferta del servicio y validar pues los documentos, por ejemplo, de readiness y estos documentos, los playbooks, los runbooks, todo eso. Eso se intenta probar acá en este que es uno de nivel 1, perdón, de nivel 3, en donde no tengo dependencias con otros. ¿Qué puede aprender el equipo a partir de este ejercicio? Que pues efectivamente se llevó a cabo el protocolo del que les estoy hablando, que si un servicio es resiliente frente a una clase específica de fallas, en fin, y pues son más, de nuevo, pruebas sobre personas. En el libro que les cuento, que pues de nuevo yo y he intentado como dejarlo varias veces porque pues yo tengo un tema de confidencialidad frente a la empresa, entonces todo lo que yo les estoy contando está público, está escrito, yo no estoy aquí revelando nada que esté oculto, todo está en el libro que está allá y en cambio sí hay cosas de las que no les puedo hablar, por ejemplo de las herramientas que usa Google internamente para estos ejercicios, pues no puedo contarles más allá del nombre, por ejemplo, que se use, nada más allá de eso. Pero bueno, volviendo acá, entonces sí, importantísimo, todo lo que les estoy contando está en esos libros, luego no hay nada acá que se esté exponiendo de forma pública y eso pues de nuevo lo dejo acá muy claro. Siguiente ejemplo, los de capa 2, y estos son ejemplos un poco que a mí se me ocurrieron y algunos están inspirados por ejemplo, el anterior a mí se me ocurrió.
Este que está acá está inspirado en una charla que hizo don James Cajun, el que escribió el libro que les cuento, el libro de Disaster Recovery, el capítulo de Disaster Recovery Testing dentro del libro de Ingeniería del Caos. Él acá también pone algunos ejemplos, entonces este sí lo tomé literal de ahí del libro. Básicamente lo que dice es que usualmente las cargas altas de tráfico degradan en la calidad del servicio, generando latencia y pues haciendo que pues el servicio se vea eso, más lento. Entonces, básicamente aquí el ejercicio en nivel 2 es eso lo que intenta probar. Se daña un sistema, o sea, se inhabilita para ver cómo los que dependen de él se vuelven, por ejemplo, más lentos hasta que finalmente pues se degradan completamente hasta que se quedan indisponibles. Ahí, por ejemplo, para probar cosas como los acuerdos de nivel de servicio. También acá de nuevo la respuesta, y la deja don James en el libro, es probar la comunicación alrededor pues, de los equipos de trabajo, los protocolos de manejo de incidentes, los manejos de las emergencias y pues finalmente cuánto tiempo lleva desde que, por ejemplo, se daña la base de datos hasta que el usuario se da cuenta que hay una indisponibilidad completa y no se queda ahí con el tema de la latencia, o sea, cuánto tiempo pasa entre que recibo latencia hasta que ya no recibo respuesta del servicio. Ese tipo de cosas es lo que se incluirían en el diseño de la prueba, porque no es un experimento, es una prueba, lo que estoy probando con Disaster Recovery Testing, en el cajoncito de respuesta. Que de nuevo es este documentico que está acá, pero pues allá yo resumí, puse solo los cajones pues, que eran como pues, más interesantes acá para la charla. ¿Y qué puedo yo aprender? Pues si por ejemplo los servicios que están consumiendo ese servicio del que dependen, toleran pues, escenarios malos como el que está acá, o si por ejemplo ellos tienen una estrategia de resiliencia. Ahora en Netflix cuando presentan ingeniería del caos, dicen por ejemplo que hay algo que se llama el fallback, entonces tienen un servicio del que dependen pues otros servicios, cuando este falla, pues los otros también van a empezar a fallar. Por eso es cuando empiezan a darse en cuenta que este no funciona, van a otro o a otra instancia que provea el mismo servicio, incluso con menor calidad. Eso es un fallback. Entonces aquí determinar si mis servicios dependientes tienen un fallback configurado frente a la falla de las que les estoy contando. Y también probar las alertas. Eso está ahí importante. Y el ejemplo número de la capa 1, que son los que son ficticios, o puedan llegar a ser reales en el ejercicio pues, de quitarle la energía al centro de datos, es por ejemplo qué pasa si a Google la hackean. Varias de las aplicaciones en Google, y pues eso tampoco no es un secreto, están escritas por ejemplo en Java. Entonces, pues qué pasaría si en Java, no sé si recuerdan el Log4j y la vulnerabilidad que había del Log4j, una versión de ellas dejaba inyectar pues ataques a través de los logs que se exponían allí cuando uno pues tenía la dependencia sobre esa particularmente, sobre esa versión. Entonces aquí, y este se me ocurrió a mí, ¿qué pasaría si Google resulta hackeado porque sus aplicaciones que están escritas en Java tenían esa versión dañada del Log4j y lograron vulnerarlas? En términos de respuesta, ¿cómo el equipo de seguridad se involucra en el manejo de incidente? Por ejemplo, ya que este es un tema de seguridad, ¿cómo pruebo yo y cómo responde mi equipo de seguridad frente a eso? Y el ejercicio aquí pudiera ser puramente ficticio, pero entonces ahí yo ya en ese ejercicio ficticio estoy en el salón diciendo, pues es que ahí sí me tocas llamar al de seguridad y tengo el teléfono, no lo tengo, en qué canal lo encuentro. Ese tipo de cosas son las que yo intento acá, solo en el tema mental, de determinar si ¿qué haría en ese caso? Si tengo que notificar o no a todos los usuarios. Entonces, ¿será que en ese caso es mejor enviar el correo a toda la compañía diciendo nos hackearon? O mejor lo manejamos aquí interno y bueno, pues hay cosas que yo puse acá, pero pues ahí se sigue mucho lo que está acá en el protocolo IMAC, ¿no? IMAC en el protocolo dice que solo una persona puede emitir comunicación frente al manejo de un incidente y es justo el encargado de la comunicación y a los demás no deben nunca pues, responder. Si alguien les pregunta, oigan, ¿cómo van con el incidente? No se puede decir nada porque entonces se empiezan a armar los chismes y las cosas frente al manejo entonces solo debería ser una persona a la que oficialmente comunique. Imagínense ustedes con esa falla de Frankfurt de hace 15 días, no, ya 20 días, que cada ingeniero de los que está manejando el incidente se pusiera a publicar en Twitter, bueno, en X o en ciertos lados, no es que la falla es por tal cosa, no es que la falla es por cómputo, no es que la falla es, estamos mirando a ver si fue la base de datos, pues se genera una desinformación acá. Aquí el ejercicio sería, oiga, hackearon a Google, debería yo contarle a todos mis empleados o nos quedamos acá, porque eso puede generar un caos tremendo y toda la gente entrar en caos, dañar la productividad, en fin.
Entonces, ese tipo de pensamientos alrededor del manejo de la situación se probarían acá. ¿Y qué podemos aprender? Por ejemplo, creatividad y cultura, que promueva la flexibilidad de comunicación, por ejemplo, entre el equipo de seguridad y el equipo de infraestructura de operaciones. Si la comunicación, cómo se maneja la comunicación. Y es que acá el tema es bien crítico, ¿no? O sea, pues per se Google pues tiene el repositorio más grande de información alrededor de un tema. Imagínense que saliera en Twitter, hackearan a Google y uno diga, pero si mi cuenta de Gmail, ¿será que el hacker va a poder ver mis correos? ¿Será que todo lo que uno tiene allí? Entonces, pues el caos sería tremendo. Entonces, el tema de manejar la comunicación es algo que pongo yo acá. Igual, el ejercicio es ficticio y esos son ejemplos de capa 1. Algunos ejemplos ya un poco más prácticos, bueno, pues me los voy a saltar acá, pero redireccionar el tráfico de una región a otra con un balanceador, en fin, pues fallas un poco parecidas a las de ingeniería del caos. Siguiente diapositiva, entonces tú me dijiste que esta charla iba a ser de comparación y pues estamos hablando de DIT, pues sí, pero pues es que lo tengo que, tengo que ayudar a venderlo. No mentiras, porque de nuevo esto no es una preferencia de uno y la otra, la idea acá es que ustedes busquen y aprendan de las dos prácticas y cuál pues pueda hacer mayor sentido para su compañía. Entonces un meme ahí con notas de Yuri, yo no soy tan buena haciendo memes, pero lo intento. Entonces tomé una plantilla de esta y ya. Entonces ahora sí, en serio, ¿cómo comparar las dos prácticas? Si realmente las dos prácticas, yo todavía estoy en esta dicotomía en medio de mi literalidad y lo cansona que soy, con las definiciones de, pero ¿qué es una práctica? ¿Cuál es la diferencia con una disciplina? Que a veces puedo llegar a ser realmente estresante a veces ni me aguanto yo misma, cuando yo digo, no, pero es que hay que tomar en serio cuál es la definición de práctica, cuál es la definición de disciplina. Pero bueno, habiendo dicho eso, yo todavía estoy en esta dicotomía y es, ¿son prácticas, no son prácticas, son disciplinas? ¿Cuál es la diferencia entre una o la otra? Estoy como ese señor ahí todavía pensándolo, pero en ánimo de, porque este es un ejercicio que yo todavía no termino de hacer, pero quise ya pues compartirlo porque ya tenía como muchas notas en mis agendas y en mis cosas, tenía como muchos puntos para, entonces cuando le dije a John, estamos hablando con John de que sería chévere hacer una charla, yo dije, no, pues de una vez hagámosla ahí y me pongo yo un poco en la tarea de pasar en limpio todo esto que he dejado un poco en las notas y en el papel. Y tiene que ver con dimensiones que a mí se me ocurrieron que pueden servirnos para encontrar diferencias entre una y la otra, que pues de nuevo aquí está muy asociado a lo que ya les conté, el scope, que uno incluye personas y el otro no, el nivel de frecuencia con el que se hacen, en fin. Dimensión, primero el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Disaster Recovery Testing? Probar que nuestros sistemas se pueden recuperar frente a fallas que incluso puedan ser fallas como desastres naturales. Ingeniería del caos, entender el comportamiento del sistema. Y aquí una diferencia, y esta como que todavía no termino de procesarla porque yo digo, uy, ok, o sea que en el primero no nos importa entender por qué fue que falló, nos importa solo entender si el proceso y el protocolo funciona, no me atrevo a decir eso y lo voy a dejar hasta ahí. Pero en la definición sí nos da entender el comportamiento del sistema y mejorar la confiabilidad que pues, se genera intencionalmente causando fallas de forma controlada. El scope, el alcance. En el alcance se incluye, por ejemplo, probar los planes de continuidad, probar un desastre natural, probar un sistema de backups. En ingeniería del caos, casi siempre el ejercicio va sobre los sistemas distribuidos. Un poco por cómo nació la disciplina, porque pues nació en Netflix y Netflix estaba hecha sobre microservicios e iban a pasar a AWS de una infraestructura on-premise, un poco es por eso, porque realmente ingeniería del caos, pues uno puede inyectar fallas en una base de datos, en un monolito, bueno, siempre que pues genere caos y aprenda de eso y ponga una estrategia de resiliencia, eso pues es ingeniería del caos para mí, según la definición. El escenario. Simular en temas de desastres naturales, entonces simular si son raros, si son cosas que raramente ocurran, como desastres naturales, pérdidas de datos, fallas como tal de la energía en un data center. En cambio, ingeniería del caos prueba como fallas más del día a día, como que el alcance es menor. Diferenciación que yo pongo, y más por los ejercicios que de nuevo les cuento que he hecho, porque yo no puedo limitar ingeniería del caos pues solo a fallas muy pequeñitas, la falla también, y pues lo hacía el Simian Army de ingeniería del caos, perdón, de Netflix, y es probar la falla de una región completa. Pero lo dejé acá un poco también por lo que me contaba Gemini y por lo que he encontrado en las documentaciones per se. La metodología
que esta involucra probar los planes de recuperación a desastres y los tiempos en los que se responde. La metodología en ingeniería del caos es basada en experimentación, es decir, acá no tenemos experimentos, acá lo que tenemos son pruebas, diseño de pruebas con estos formáticos como los que están acá. Entonces, planteamos una prueba, pero una prueba que tiene alcance como el que les conté, de probar personas, probar procesos, probar qué va a hacer en desastres naturales, en fin. Y esta sí está muy basada en la experimentación y el método científico y en las formas en las que se corre. Y siguiente punto que aquí ya lo deja ver, que estas se corren continuamente o periódicamente. Incluso ahora hay una intención, hay una compañía que se llama Voigt, si no me equivoco, de Casey Rosenthal. Déjenme la busco por acá. Sí, por acá está. Aunque Voigt creo que es el... Bueno, aquí igual está la charla. Así creo que no se llama la empresa tiene otro nombre, pero Voigt sí es el protocolo o el procedimiento que tiene esta empresa para buscar o propender porque los ejercicios de ingeniería del caos hagan parte del pipeline, que a mí eso todavía me parece como completamente difícil de hacer, porque es que, por ejemplo, generar una falla en un balanceador cuando estoy lanzando el pipeline, pues yo estar haciendo fallar el balanceador cada vez que lo lanzo, pues es como complicado, pero por ejemplo, una falla así a nivel del software es de pronto un poco más sencillo, generar latencia y ver que sí se pueda responder o no, poner eso en el pipeline antes de sacar a producción la carga de trabajo, que es una cosa con la que yo pues per se prácticamente, por ejemplo, no he llevado a ese punto, a que uno tenga en el pipeline metido el step de falla o esto, no. Pero se supone que ingeniería del caos debería llegar a ese nivel. Yo acá el punto al que voy es mucho más el tema simulado, el tema ficticio y el tema de la automatización. Y ya ahorita les voy a compartir un videito con una prueba de concepto que hice para determinar justo esto, el ejercicio un poco más automatizado de lo que les estoy contando. Me parece muy aburrido. ¿Cuántas dimensiones todavía nos faltan? Un montón. Entonces yo voy a aprovechar para tomar agua mientras miran este bebé porque sí, ya, yo creo que ya están cansados como yo, pero bueno, de revisar estos por acá en la mitad, creo que traje un Kahoot. Espero que esté por acá cerca. Sí, está cerca por acá para que no nos despertemos ahora en un momentico. Pero bueno, voy a volver por acá. ¿Cuántas dimensiones nos faltan? Nos faltan como 4. Entonces, igual son dimensiones que estoy todavía terminando de todo, de estructurar. Y son muy dimensiones lo que ya les cuento. Pues como que yo dije, pues probemos, pero pues esto no es algo completamente escrito en piedra, digámoslo así, tiene toda la oportunidad de mejora que pudiera tener. En términos de automatización, entonces, pues como estas son altamente automatizadas, las de ingeniería del caos, por lo que ya les cuento, hay herramientas como el Simian Army o el Chaos Monkey, Litmus, Gremlin, para correr automáticamente las pruebas. Estas incluyen, perdón, ejercicios manuales y semiautomatizados para probar, por ejemplo, lo que ya les contaba. Ahora, por ejemplo, probar que el data center se queda sin energía, pues eso se hace de forma, bueno, se puede hacer de forma automática, pero pensemos allá muy en el ejercicio que el señor entra y desconecta un cable o algo así. Son mucho más manuales, no, perdón, incluyen ejercicios manuales. En términos de la frecuencia, estas se hacen una vez al año o en cada Q, por ejemplo. Ingeniería del caos, sí, la idea es que se pueda hacer de forma mucho más frecuente. No está, y lo que yo ya les contaba, el nivel de automatización de llegar a incluirlo en un pipeline, a mí me parece tremendamente desafiante y por todo, o sea, por el tiempo que consume una prueba de estos, eso se demora, pues siquiera unos por lo menos 10, 15 minutos. Ahora imagínense ustedes ponerlo en el pipeline y ponerlo antes de salir a producción, pues no lo sé. Pero sí frecuentemente, por ejemplo, una vez en el sprint, entonces una vez en cada sprint lanzamos es un pipeline que destruye infraestructura, que hace un destroy con algo, no sé, con Terraform o algo así para destruir infraestructura y probar qué pasa así, pero se hacen mucho más seguidas y con un nivel de automatización mucho más alto. A nivel de la medición, pues acá son importantes las métricas de los RTOs y los RPOs, que es lo que se intenta probar acá, mucho porque está muy asociado a lo de los planes de recuperación a desastres y el plan de continuidad de negocio. Bueno, esos documentos que a uno a veces le toca escribir. Yo he sido feliz, pues he sido un poco inestable emocionalmente con los trabajos. Creo que ahorita en Google es el trabajo en el que más he durado. No, en la universidad, creo que fue donde estuve 6 años.
y este ya voy por 3 años y medio. Pero tuve trabajos en los que estuve, por ejemplo, solo 4 o 6 meses. Y cuando a veces yo llegaba a estos trabajos, me tocaba a mí escribir el documento de continuidad del negocio. Y es un documento, pues a veces un poco cansón de escribir, el tema de escribir los contactos, en fin. Pero pues es un documento tremendamente importante y tremendamente primordial que esté actualizado, por ejemplo, en lo que ya les cuento, en los contactos. Incluso para algunas organizaciones esto no es una opción, esto es obligatorio tenerlo por sus temas de auditoría y bueno, habiendo dicho eso, estos dos conceptos que van siempre en esos documentos son súper importantes acá. En cambio, en ingeniería del caos, como que lo importante son, por ejemplo, todas las métricas de resiliencia, por ejemplo, mapear los dashboards a nivel de las 4 métricas doradas, ¿no? Ya las conocerán ustedes, la latencia, el número de errores, la saturación y los temas de networking. Eso pues va acá. Listos. A nivel de foco, el primero se enfoca en probar la integridad de los datos, la continuidad de los servicios y algo que me sigue a mí todavía causando acá un poco de ruido, y es que su foco es garantizar que no haya tanta indisponibilidad, pero es que yo creo que esto va mucho más allá, precisamente por lo que ya les cuento de las personas y los procesos. Pero es algo como que estoy terminando de dejar escrito para que en una versión 2 de estas diapositivas y de esta presentación, pues mi ejercicio de hacer la comparación esté mucho más fundamentado y mucho más argumentado. Pero bueno, acá hay en ingeniería del caos probar la habilidad de pruebas del sistema para mantener pues los niveles de servicio. Estos son mucho más notas mías que he puesto pues ahí como, sí, como notas de partes que he tomado de libros o incluso mismas preguntas que le he hecho a Gemini o bueno, o que he buscado pues en la documentación. Entonces son como notas y intenté organizarlas en categorías básicamente. El foco y pues algunos ejemplos acá. Aquí probar un sistema de backup, probar incluso pues el tema de el escenario de falla y listo, del desastre natural, perdón, y en ingeniería del caos, pues simular, por ejemplo, la salida de un servidor o un problema de comunicación. De nuevo, un poco más eso, ingenieril, automatizado, en fin. Listos, entonces vamos a hacer el Kahoot, ahí como para que no se duerman, como digo yo. Voy a ir por acá. Ahí podemos hacer ya el Kahoot, John. Espero que yo no se llame. ¿Sí? Listos. Entonces voy a dejar de compartir. Ah, no, yo estaba compartiendo pantalla completa. Mejor dicho, ahí veían mi página de Kahoot. Ay, ahí ya vieron la respuesta. Soy bastante torpe con esto. Entonces ya vieron la respuesta del que estaba acá. Ay, por Dios. Bueno, no lo he perdido acá. Déjenme, voy a dejar de compartir la pantalla completa. Ahí para que no sigan viendo las respuestas. Y voy a dejar de compartir acá. Y voy a preparar acá el ejercicio pues para tenerlo, para tener el link directamente. Entonces el preview. Sí. No dejé listo el link directo para poderlo probar. Entonces ahora, listo, save. Y porque cuando, es que le estoy dando save y me saca. No sé por qué no logro tenerlo acá. Bueno, ahí nos sirve a todos ahí como para que descansemos un poquito ¿de qué? De escuchar mi voz mientras logro poner el Kahoot. Listo. Ahora sí creo que la logré. Sí, ahora sí. Bueno, salvo y hay disclaimers, algo que la persona viva por allá en otro país o en un país al que no llegue Servientrega, y yo estoy haciendo promoción a Servientrega, no lo sé, buscamos un regalo para. Entonces, si se pueden ir ahí, a ver si ya están viendo ahí mi pantalla. Y el código es 4680864. Ya lo escribo por allá. 4680864. 4680864. ¿Listo? Ahí lo dejé en el chat. Y bueno, ya tenemos 2 personas, parece que solo quieren participar 2. Nadie quiere ganarse la plancha.
la olla a presión. No, y ese es un buen regalo, o sea, no sé si ustedes planchan o no la ropa, pero ganarse una plancha es un buen regalo. Pero no, planchas no tengo, por si acaso. Pero sí tengo muchas camisetas, stickers, agendas, termos. Entonces ahí, listo, ya tenemos 4 personas. No sé si alguien más se quiera unir. No sé ahorita cuántas personas están en la llamada. 17. 17. Entonces, esperemos un par de minutos más, a ver si tenemos más audiencia. Bueno, y ahí también me pasa mucho, pues dicto clase, por ejemplo, en la universidad, y no sé si haya estudiantes míos acá, pero sabrán que con estos cajos siempre me armo un rollo, o sea, a mí todo me sale siempre caóticamente, ¿va? Y a veces las respuestas correctas no son, y bueno. Entonces yo digo, voy a ignorar esta pregunta, y bueno, finalmente pues se queda la cosa así, esperemos que eso no pase esta vez. Listo, pues yo creo que ya no, bueno, alcanzó a llegar aquí Jeffrey, en la línea, en la raya, y Andrés también llegó, súper. Listo, pues yo creo que vamos a empezar a ver cómo nos va. Ahí los fondos y eso, importante también, las preguntas las generó la inteligencia artificial de Kahoot, entonces puede que algunas sean muy fáciles, otras no tanto, entonces bueno. ¿Verdadero o falso? El programa de DIR fue fundado por SRS en el 2009, intencionalmente para instigar fallas en tecnología crítica de Google. ¿Verdadero o falso? Eso está tricky por una cosa, pero pues por lo demás no está tan difícil. Respuestas. Falso, y lo puse dentro. No fue en el 2009, fue en el 2006. Esa era la parte tricky de la pregunta. 2006, recuerden, 4 años antes de que apareciera Ingeniería del Caos en Netflix. Entonces, por eso es falsa. Listo, ahí tenemos dos que se van a ir adelante, le van a coger harta ventaja al resto. Entonces, Julián, súper. Listos. ¿Verdadero o falso? DIRT empezó en el 2006 y ya pues con esta, pues esa Juice del anterior. Pues la inteligencia artificial de Kahoot es bien, tiene sus cosas, pero bueno. Listo, verdadero y hay uno votó en falso. Alguno acá que a propósito está fallando, yo creo. No, mentiras, no sé. Listo, Julián, súper. Ahí está, todavía no sale Fire, pero está bien adelante los otros. DIR involucra pruebas predefinidas, ¿verdadero o falso? Y yo tengo que haber hecho y diseñado antes la prueba y son pruebas, recuerden, no experimentos. Verdadero, sí, señores. Esta estaba fácil ahí de la inteligencia artificial de Kahoot. Listos. Yo por ahí agregué algunas otras que intentaban ser un poco más complejas. ¿De qué trata Ingeniería del Caos? De crear el caos para construir resiliencia, de probar los sistemas para revisar los procesos de recuperación y es Ingeniería del Caos. Inyectar fallas para construir confiabilidad o probar sistemas para construir confiabilidad. Está muy pegada ahí a la definición. Era la amarilla, sí. Súper ahí las 5 personas que la tuvieron bien. Sí, señores. No es ni de crear caos a propósito para esto, para probar resiliencia, que son un poco de la parte etimológica que les contaba. Probar los sistemas para recuperar los procesos y las personas se prueban es más con DIRT y también probar los sistemas, esto es DIRT. O sea, cuando hablamos de pruebas y de testing, casi siempre estamos hablando desde DIRT. Listo. Julián sigue ahí, Fire. ¿Cuál es la meta de DIRT? Construir resiliencia, minimizar el downtime, probar los SLOs o crear escenarios de falla. Y recuerden ahí que aquí la pregunta es muy puntual a lo que está en la definición, porque yo me sigo quedando un poco inconforme con eso. Sí, era eso, minimizar el downtime y ninguno la tuvo bien. Recuerden lo que les he dicho ahora, que me parece que decir que el fin último de DIRT es me parece que es limitado en términos de, pero pues esa es una posición muy mía, porque la definición que ha dado en James Cajun allá en el libro y lo que está escrito en las pocas publicaciones que hay de DIRT es eso, que su objetivo último es minimizar el downtime. Listos. ¿Verdadero o falso? DIRT está completamente automatizado, eso sí está muy fácil. ¿Verdadero o falso? Y se va a romper mi corazón si por allá alguien... falso, así es. No está completamente automatizado, pero sí hay uno ahí por ahí que me quiere hacer sufrir con que no me dice explicar correctamente. Listo. ¿Cuál es el foco de ingeniería del caos?
Uy, todavía nos faltan 7 preguntas. Bueno, me salieron como muchas. Ninguno, la recuperación de los datos, toda la robustez de los sistemas o la continuidad del negocio. Estas de las que él generó. Y sí, bueno, sí lo pensé bien. Probar que el sistema sea robusto. La continuidad del negocio no, porque eso lo prueba es DIRT. O sea, DIRT tiene el alcance de probar que la organización siga funcionando, diferente a ingeniería del caos. ¿En cuál capa de DIRT está probar la respuesta a nivel de la organización? ¿Recuerdan las 3 capas? Servicios independientes, servicios dependientes y organizaciones. ¿Cuál de las 3 capas está en la prueba a nivel de organización? A nivel de la capa 1, no la 6. Creo que nos confundimos. La 3 son los servicios completamente aislados y la 1 son las de las organizaciones. Entonces ahí, a ver si cambió algo en nuestro podium. No, sigue Julián de primeras. Listo, y estás por doble puntaje. Estas no van Kahoot. ¿Cuál? ¿Ingeniería del caos o DIR involucra probar los backups de los sistemas? Ninguna, ambas, solo DIR o solo ingeniería del caos. Disaster Recovery Testing. Esa es la que involucra probar el backup de los sistemas. Ingeniería del caos no. Recuerden, casi siempre que se hable de probar algo, es igual esto. Vamos a hacer hasta la 10 y voy a tomar nota del podium que nos quede hasta 10 preguntas nomás porque se nos va el tiempo. Entonces, sí, ahí lo siento. ¿Cuál? Ingeniería del caos o DIR involucra simular fallas cada día. Esa también está fácil. DIR, ambas, ninguna o ingeniería del caos. Y esta va a ser nuestra última pregunta porque no sé qué horas son, pero sí, faltan 20. Sí, ingeniería del caos, ¿no? Por la frecuencia. Entonces, voy a dejar el podio hasta acá. Y, ay, bueno, cambió el podio acá justo. Le quité la oportunidad a Julián de que se recuperara más adelante, pero es que sí, se nos iría el tiempo y quiero compartirles otra información, además porque debemos dejar espacio para las preguntas. Pero voy a tomar nota de este y les estoy contando, a ver cómo nos va. Si quieren ahí, John, Yepes y Julián nos dejan su correo, no sé ahí cómo funcionaría para poder tener como sus datos de contacto y luego a través de correo yo los busco para... Pero yo tenía un disclaimer, ¿no? De que depende en dónde vivan, Que porque a nos veces... los envíen vía Mirap y yo ya te los paso. Bueno, eso está, eso sería maravilloso, súper, porque así me he puesto a prometer por ahí cosas y me ha tocado resolverlo entregando como premio un sándwich y que me lo lleven en un Rappi por allá en otro país, entonces pues no quisiera que eso pasara acá, entonces listos, súper. Bueno, entonces vamos a volver por acá a la presentación. Ya porque ya es para cerrar y voy a pasar muy rápido, lamento, o sea, ya tenía razón John cuando le dije yo que estaba preocupada porque me iban a hacer falta, porque tenía muy poquitas diapositivas y porque es que hablo un montón. Entonces, no, bueno, sí, ahí estoy compartiendo igual pantalla completa. Sí, todavía me faltan bastantes, creo que con todo lo que hablo, pero quería compartirles, es más el video, entonces voy a pasar muy rápido por esto, que es el modelo de madurez. Y de unas diferencias que yo he encontrado también en términos de los modelos de madurez. ¿Qué hay acerca del modelo de madurez? Bueno, no me parezco tanto a él, pero sí esta es la expresión que me la paso haciendo cada vez que estoy haciendo tareas del trabajo para la oferta que les estoy contando. Y me toca como entrar a mirar, oigan, pero esto que estoy haciendo será DIR, será ingeniería del caos, y pues como hay que ser tan, sí, algo que habla de un buen, y no es que yo diga que soy buena ingeniera, porque tengo por ahí mis pecados escondidos con ese tema de ser bueno o mal ingeniero. No, mentiras, nunca he llevado por allá un cambio malo a producción a propósito, ni nada de eso, no, pero sí hay cosas de las que no me siento muy orgullosa porque me han salido mal, como hacer un push directo a main, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Pero bueno, hablando igual de los temas de ser bueno o mal ingeniero, pues hay que hacer bien la tarea, hay que hacer bien su trabajo. Entonces, por eso el meme acá un poco. Pero bueno, volviendo acá, entonces, con el tema de ingeniería del caos, ¿cómo funciona el modelo de madurez? Voy a pasar muy rápido, aquí quería contarles, y ahí sí, en serio, John, se me fue el tiempo y tenía preparado como mostrarles las preguntas y eso, pero pues ya no me alcanza el tiempo. Pero este modelo de madurez lo encuentran documentado en el libro verdecito, acá en este. Este está el modelo de madurez, de ahí tomé la foto.
Recuerden, yo acá no estoy, pues bueno, les conté un poco el recorrido y lo que se me ha venido a la cabeza haciendo esta diferenciación, pero todo es de los libros. Yo no, ni me estoy tampoco inventando, bueno, ahorita sí les voy a mostrar algo que me inventé, pero ni revelando por allá nada oculto. Todo está puesto en esos libros. Estoy más como haciendo incluso un resumen acá. Perdón, el modelo de madurez entonces habla de cómo pasar de una parte que no tiene ingeniería del caos, una organización, a una alta sofisticación o una alta adopción hasta ser finalmente como pioneros en temas de ingeniería del caos. Ahí básicamente cómo funciona este modelo. Vienen unas preguntas en el libro que están por acá y pues yo le quería dar un poco más de detalle, pero ya no la logro. Entonces uno se pregunta estas cosas, ¿los experimentos se hacen o no en producción? Entonces uno dice, no, yo no los hago en producción. Y a partir de las respuestas que uno dé, así como en esas novelas, en esas revistas que había hace un tiempo que de carrusel y esas cosas, yo me acuerdo cuando yo era niña, de esas revistas había en la casa y entonces preguntaban como no sé qué signo eres, y entonces uno decía, no, soy escorpión, entonces escorpión, la persona que, así, entonces uno responde y a partir de las respuestas le dan ahí unas recomendaciones y unas sugerencias, así es como el mismo ejercicio acá. Pero bueno, volviendo acá al tema y cada una de esas cada una de esas como niveles del de sofisticación y el de adopción se mueven en unos niveles, que son en el elemental, simple, sofisticado o avanzado. Y para la parte de adopción, que es el otro eje, se mueve entre estar en las sombras, estar en inversión, estar en adopción o en una expectativa cultural. Eso con el modelo de madurez, ahí encuentran más información en el otro libro. Resulta que, y ahí me llevo yo el crédito, dicen que chicanear es poner públicamente, y no es que yo sea chicanera, pero es que, chicanear es, pues yo entonces creé uno para DIR, porque para DIR no existe un modelo de madurez. Esto pues está sujeto a todas las validaciones que haya que hacer. Lo creé yo y básicamente habla de un nivel introductorio, definido, administrado y avanzado. Con todo y lo que les estoy diciendo que lo creé yo, es un modelo que está sometido pues a una revisión de colegas que trabajan en el campo. O sea, tampoco no estoy aquí diciendo, no, me inventé esto y sin ninguna justificación. No les puedo dar mayor detalle sobre por toda lo que se está hasta ahora construyendo, pero les debo saber que estos son como los niveles en los que yo he pensado que se puede clasificar una organización a nivel de DIP. Introducción, definido, administrado y avanzado, y a nivel de medir personas, procesos y herramientas. Y lo pusimos en una escala de Padawan y de Jedi para darle como un poco más de dinamismo a la cosa. Pero eso hasta ahora se está creando, entonces se los dejo por allá, no los puedo compartir acá, pero ahora sí quería compartirles alrededor. ¿Y cómo es el algoritmo para determinar el nivel en el que uno está? Pues es un secreto, así como el PMA, que es el algoritmo de Google para determinar el nivel de adopción de SRE, eso pues no se puede todavía develar. Y es algo que pues de nuevo está en una validación y que la idea es tener todas unas herramientas alrededor de ese tema, pues para poder decirle a una organización está en una o en la otra. Con todo, igual es un ejercicio que es bastante enriquecedor en términos de que le dice a uno en qué nivel está a partir pues de unas respuestas que están allí y pues basado eso en un algoritmo. Y quería yo mostrarles un ejemplo y para dejarlos con la duda de esto qué es, ingeniería del caos o DIRT. Y yo todavía me lo sigo preguntando, entonces quisiera que también se lo preguntaran ustedes. Entonces acá generamos piensen en esta arquitectura que tenemos acá, tenemos un Kubernetes que está conectado a unas alertas, es decir, si ese Kubernetes falla, se lanzan las alertas. Esas alertas implementan un POP-SOP, no sé si conocen el POP-SOP, es el patrón de publicador-suscriptor, como cuando yo publico y los otros se suscriben, y entonces es no me llames, yo te llamo, así como los recruiters en un trabajo. Entonces no me llamen, yo le digo a usted si lo aceptamos, no, perdón, no, si pasó o no el proceso de selección. Ese es el patrón publicador suscriptor. Entonces viene este personaje acá, genera una alerta, la alerta se pone en el POP-SOP, el POP-SOP lanza una función y la función relanza el código en Terraform que reconstruye toda la infraestructura. Eso es, y es una arquitectura ahí como ficticia. Piensen que yo destruí y generé una alerta a nivel del GKE, o sea, dañé algo en el GKE y eso lanzó la alerta. Eso notifica a estos personajes de acá y eso lanza la parte del código que hace la autorrecuperación del GKE. O sea, lo que hago acá en la funcioncita es llamar ese código en Terraform que vuelve y aprovisiona el GKE.
Ya ahí para cerrar, la tarea es pensar y que todos pensemos, bueno, y aquí tiene algo adicional y es que genera unos reportes, que pensemos si eso será ingeniería del caos o será DIRT. Porque yo entro un poco en la dicotomía, yo digo, está completamente automatizado, entonces eso es ingeniería del caos. Pero es que estamos probando autorrecuperación y estamos probando un daño pues un daño sobre, por ejemplo, una región completa pudiera verse de esa manera acá. Por eso un poco mi dicotomía, aunque yo me inclino más porque es un ejercicio de ingeniería del caos, pero se los dejo de tarea para que entre todos pensemos. Y listo, ¿cuál debería yo usar? Ya la última pregunta, y ya este es como el mensaje con el que quiero cerrar. Depende mucho, o sea, espero que esas dimensiones que yo dejé allí les sirvan para un poco preguntarse, ok, yo quiero hacer ejercicios una vez al año o los quiero hacer de esta o los quiero hacer de forma periódica. Entonces, debo usar este o el otro. Quiero probar qué le pasa a mi organización si mi banco falla, pues eso es DIRT, eso no es ingeniería del caos. Quiero probar un balanceador de carga y también, y pues ahí entonces eso es ingeniería del caos y no DIRT. Pero más allá de eso, también probar un poco mi intención al final de esto. Y si es mi intención es garantizar que no haya downtime, que pues es la definición que da de DIRT, o si mi intención es generar más una estrategia de resiliencia y lograr que mis aplicaciones sean resilientes y probarlos con esto. Ese es como más el escenario de qué debería yo usar en un caso o en el otro, más allá de preguntarme si soy un startup o soy una empresa del gobierno o algo que siempre como que me preguntan acá con esto es ¿cuál hace sentido para mí si una arquitectura distribuida o un monolito? O bueno, yo digo, no, pues inyecte la falla en el monolito, eso también es ingeniería del caos. Mi pregunta va más un poco hacia ¿cuál usar? Depende, pues yo usaría los criterios que dejé puestos ahí y dejaría también puesto sobre la mesa mi fin último, lo que yo quiero lograr con el ejercicio. Y ya la de irme, el último meme, es, fui a sacar una fotocopia y noté la empleada un poco rara, si no me dio la impresión, ¿no? Listo, cierro con eso y eso es todo yo. Y yo y mis memes. Bueno, espero que, todavía tenemos 15 acá que sobrevivieron a las 2 horas de... Eso es Sí, todo por George, ahora. si te parece, hacemos dos preguntitas y cerramos. Claro que sí. Yo estaba confiado de que no iba a pasar No, no nada. sé. Estuve en lo correcto. Igual las personas están muy contentas y enviando muchas felicitaciones por tu charla. Listo, la primera es, ¿sabes si hay certificaciones de Google sobre SRE, en particular sobre DIR? En particular sobre DIR no, pero sobre CRE sí. Y certificaciones me imagino es que si te certifican como por ejemplo en AWS te certifican como Architect, por ejemplo. La certificación de DevOps de Google, voy a compartir por acá, DevOps. Esa se llama así, certificación en cloud. Y diría yo que tal vez el 30% de las preguntas que vienen acá en la certificación son de SRE. Entonces, esta es la que yo te diría que pues es como la más, pues es la certificación que Google da. Pero sí es importante decirlo, Google no certifica empresas, que eso también me lo han preguntado, que queremos que Google nos certifique como una empresa que tiene adoptado SRE. Google no es ni Google Cloud ni servicios profesionales, son una entidad auditora o certificadora. Hablo yo es más de las certificaciones para las personas. Esta de DevOps Engineer incluye SRE. Bueno, ahora no lo encontré, pero por acá en donde debo estar los componentes, recursos adicionales, programa del examen, las preguntas de muestra. Déjame ver acá, la guía del examen creo que es. Sí, la guía del examen incluye una capa de SRE. Esta cosa me va a decir que estoy mintiendo, pero no es así. Esta incluye el 30%, si no me equivoco, de preguntas. Por ejemplo, aquí viene el tema de los SLI, SLOs. Esta es la que yo diría que está. Pero ya aprovechando la pregunta de Joana, quería compartirles un curso muy bueno de UpLimit. Ya ahorita justo acabo de terminar la cohorte de octubre,
es este, se llama Introducción a SRE con Google y les digo que el curso es súper bueno porque es dado por él, que se llama Salim Virgi. Es alguien que sabe muchísimo de SRE y que creo que en este curso ha compartido información. Él sí ha logrado lo que yo no, y es compartir información interna de Google sobre muchos temas de SRE. Entonces, si tienen oportunidad de inscribirse para la siguiente cohorte, es gratuito el curso, pues es súper valioso. Entonces, pues les dejo por acá el link, por si es de valor para ustedes. Esa sería como la info. Listo, Yuri. Y la otra es, ¿qué desafíos comunes se presentan al simular desastres a gran escala con ingeniería del caos? ¿Cómo ha empezado la pregunta? ¿Las consecuencias o las ¿Qué, causas? qué desafíos comunes Ah, se desafíos. presentan al simular desastres a gran escala con ingeniería del caos? Sí, el desafío tiene mucho que ver con el manejo per se del daño a la infraestructura. Si, por ejemplo, decir, no, vamos a inhabilitar una región. Uno no puede inhabilitar una región tan fácil. O sea, eso no es como tan sencillo y tan transparente. Entonces, yo ese es un primer desafío que encuentro. El siguiente, el dominio de las herramientas. A mí hay como muchas personas que me han dicho, no, es que yo ya sé ingeniería del caos, eso nosotros ya lo dominamos en nuestra empresa. Y yo digo, ah, sí, que están haciendo con Litmus, por ejemplo, o sobre su GKE, no, que es un GKE. Y resulta que no conocen per se las herramientas y o sea, no lo estoy criticando ni nada de eso, sino haciendo un llamado un poco más hacia la humildad con relación al uso de estas herramientas y estos procesos. Y otro desafío particular que encuentro es el tema de la observabilidad. Y es de que para poder hacer ingeniería del caos, sí, casi que pues sería, no voy a decir mandatorio, pero sí sería ideal, sería muy bueno que ya tuvieran sus dashboards con las herramientas, con las métricas configuradas y que estuvieran haciendo observabilidad completa, ¿no? Sabrán que la diferencia entre observabilidad y monitoreo es que el monitoreo es solo visualización de métricas, la observabilidad incluye logs e incluye tracing, que ya se llegará a ese nivel, es decir, que ustedes ya tienen la capacidad de analizar un log, por ejemplo, porque se genera la falla, pero pues el equipo va a entrar a analizar el ejercicio de ingeniería del caos y resulta que no tenemos logs o que no entendemos esos logs o que esos logs no son lo suficientemente verbose o lo suficientemente dicientes. Entonces, esos son los desafíos que yo he encontrado. Uno, manejo de las herramientas. Dos, la magnitud de las pruebas. Y tres, los temas de observabilidad. Listos. Listo, Yuri, perfecto. Estaba escribiendo que recordarán que ahí tenemos una observabilidad como código en el cual Carlos explicó todos los conceptos que estás nombrando y pues se muestra una implementación ahí que se realizó en la organización. Yuri, darte las gracias de nuevo por siempre compartir con nosotros, a todas las personas que, como lo decía Yuri en LinkedIn, un sábado temprano es difícil, más con estos climas. El video estará en YouTube en la tarde y los estaremos contactando y las estaremos contactando, porque también está Johanna, para ver el tema de los premios. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Gracias, igual para ustedes. Gracias por el tiempo y por aguantarme estas 2 horas ahí hablando. Listo, un abrazo. Espero que haya sido de utilidad lo que les compartimos acá.